Bueno, esos son dos cositas que vamos a ver hoy. La verdad que la presentación la armé en un ratito. Vengo con días medio movidos, pero bueno, quería simplificar estos temas y comentárselo. Uno, un tema que hace rato que me interesa bastante, inclusive invierto también unos pesos, es todo lo que es la inversión en coleccionismo. Y, y bueno, esta es una inversión que, si bien en general fue un pasatiempo, un hobby, en el mundo lo que ha pasado con el tiempo es que se ha ido profesionalizando y a su vez hay cosas que los podemos ver en términos económicos. Era un mercado donde por ahí había poca información y los costos de información eran muy altos. La información era muy asimétrica, entonces uno por ahí podía comprar algo muy caro y venderlo muy barato, o bueno, eso hacía, o entrar o conocer un mercado de coleccionismo requería una gran inversión de tiempo y de dinero. Ejemplo, uno que quiere coleccionar monedas romanas, en su momento tenía que comprar una serie de libros que costaban $2.000 como para tener de puntapié, y a su vez requerir mucho tiempo de dedicación para aprender de ese tema. Bueno, hay gente que hoy lo que antes demandaba 5 o 10 años de aprender, hoy con 2 o 3 meses con plataformas online pueden aprender y acceder a esos mercados. Lo mismo digo con los mercados de coleccionismo, si bien ya estaban desarrollados algunos mercados de coleccionismo como el arte, ¿no? Donde hay subastas regulares, donde uno puede tener algunos historiales de precios, inclusive hay fondos de inversión que venden arte y a su vez uno puede tener una obra de arte colgada en la casa si forma parte de ese fondo de inversión con un seguro. Bueno, se ha ido desarrollando en ese sentido ya hace tiempo, pero en el coleccionismo de otras cuestiones, podemos hablar de cartas, de cards, de fútbol, había mercados o países donde sí se había desarrollado. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando uno compra y vende cards, hay publicaciones regulares que te dicen los precios de cada una de las cosas. El coleccionismo más grande, por ejemplo, a nivel personal, que es el moneda y billete, hace años que hay catálogos donde uno puede tener los precios de referencia. Esos catálogos se actualizan cada 2 o 3 años de la mayoría de los billetes y monedas del mundo. Pero así todo, lo que pasaba es que había mucha diferencial de tiempo, mucha gente que quería coleccionar, pero estaba lejos de los centros donde se podían probar las cosas. Lo que ha habido, sobre todo a partir de los últimos 15 años, con la explosión de Internet, hay una explosión muy grande del coleccionismo vinculado a eso. Hoy, por ejemplo, le digo, hace 2 o 3 años yo colecciono unos billetes de una época de Europa bastante particular. Cada vez que buscaba uno, como en muchos están alemanes, están en gótico, me costaba un montón de tiempo. Hace un año salió una aplicación, uno le saca la foto y en el 95% de los billetes te lo identifica prácticamente en el momento. Y a su vez ahí ya tenés una idea de valor de mercado, porque te da una referencia a poder ir a lugares donde se está vendiendo. Esa baja en los costos de transacción lo que ha hecho es que el coleccionismo se potencie muy fuerte y hay gran cantidad de grupos de coleccionismo en Facebook y en Internet, y muchos de esos artículos los precios se han disparado. Pero bueno, volviendo a esto como comentario general, yo acá armé estos 5 puntos como para tener un tema de qué invertir en coleccionismo en general. Es para invertir una cartera chica, ¿no? 5 o 10%, y está vinculado a, bueno, es una inversión y también es una diversión, ¿no? Uno compra, una de las colecciones que yo empecé últimamente, soy hincha de Colón, cuando Colón sale campeón empecé a coleccionar figuritas de Colón, desde 1920 que hay hasta la fecha, y álbumes, y en la medida que uno se mete en estos mercados, por ejemplo, en coleccionismo de figuritas hay catálogos, pero no hay catálogos con precios, ¿no? Que sí hay, es un mercado, el mercado de coleccionismo de figuritas, uno podría hablar, es un mercado de frontera, ¿no? Hay mercados como los de moneda y billetes que ya en Argentina son emergentes, que hay información, que hay mucho menos riesgos. Y lo que ha pasado también con el tiempo y con la información es que muchos de esos mercados que eran de frontera o que casi nadie se animaba a invertir, en la medida que se fueron haciendo de información y cada vez hay más mercado, los precios, como pasa naturalmente en la economía, la cantidad de inversores crece y los precios suben. Entonces, los precios que pasan en el coleccionismo, todo lo determina el precio y la demanda, la oferta y la demanda, y también es muy divertido o es clave pensar qué va a pasar a futuro.
¿no? Esta semana entró Ginóbili en el Hall de la Fama, y bueno, todos los que coleccionan cards de Ginóbili saben que desde esta semana las cards de Ginóbili valen más. O, si quieren, algo que pasó también hace muy poco, se murió Maradona y muchas figuritas o álbumes con figuritas de Maradona multiplicaron por 10 o por 100 el valor, porque bueno, ya pasó de un jugador, o si es el más importante de la historia, uno de los más importantes, a ser una leyenda. La verdad que fue un pico de Maradona y hoy son las piezas, sobre todo de época de Maradona, son tremendamente buscadas y valiosas. Y hay un tema que es importante para entender el coleccionismo. El mundo crece en ingreso y en población y muchos coleccionables se mantienen en la cantidad fija. Digo, la cantidad de figuritas que se emitieron de Maradona no se pueden hacer más de época. O la cantidad de monedas romanas emitidas no se pueden emitir más. Y a pesar de eso, también otra cosa que es importante, de vuelta, oferta y demanda hacia el precio. Hay monedas romanas muy comunes, ¿por qué? Porque emitieron millones y aún hoy, 2000 años después, son relativamente baratas, y hay cosas relativamente recientes que por ser escasas valen mucho. Un ejemplo, un libro que uno puede decir, La razón de mi vida de Evita, es un libro que es muy coleccionable y que podría valer mucho, sin embargo, como se emitieron varios millones y en muchos idiomas, es un libro tremendamente común y de muy poco valor. Entonces, bueno, de esta forma quería introducir con esos puntos, bueno, y el tema de la aceleración de información de Internet y lo que les gusta a todos los que están en inversiones y demás, y lo divertido de esto es qué va a ser lo coleccionable del mañana, ¿no? ¿Hacia dónde va el mercado de coleccionables? Ejemplo, hubo un boom en las tarjetas telefónicas, cuando aparecieron, que tenían motivos, se terminaron las tarjetas telefónicas porque se dejaron de usar y el precio se desplomó. ¿Qué es lo que va a coleccionar la gente en el mañana? Ejemplo, hablaba con un librero antiguo, los departamentos son cada vez más chicos, la gente va más a lo digital, y me dice, mira, yo vendí la mitad de mi librería y ahora vendo foto antigua, que con la era de la fotografía, del diseño, de la imagen, hay una demanda muy fuerte de fotografía antigua. Los mercados van cambiando y van mutando hacia estas nuevas tendencias, estas nuevas modas, y los que invierten en estos mercados justamente miran mucho, o uno tiene que mirar mucho también hacia dónde van los mismos. No sé si tiene alguna duda. Esto fue en líneas generales lo que les quería comentar como introducción. Si tiene alguna duda al respecto o quieren hacer algún comentario o pregunta. Yo te quería preguntar por las monedas de oro, ya que el oro es un commodity que, bueno, que yo lo veo al alza. Si en monedas de oro vos ves que puede tener algún plus el coleccionismo, digamos, por fuera del valor del metal, digamos. Sí, bueno, las monedas de oro valen siempre el piso, el valor en oro, y de ahí en más la rareza del coleccionable. Las monedas, una de las más caras argentina, el medio argentino de oro, se emitieron muy pocas y valen muchísimo más del oro que tiene el facial, las monedas que vale miles de dólares. En cambio, el argentino de oro, que es una moneda relativamente conseguible, vale el oro un poquito más. Hay 2 años que son más raros, se acuñaron menos y valen más. Lo que le da el oro siempre es un piso a la cotización, lo mismo de la plata, ¿no? Eso, lo mismo que el valor de cambio de un billete. Si un billete tiene un valor de cambio en el mercado, no sé, los dólares, mínimo cualquier dólar antiguo vale $1 porque tiene valor de cambio en la Reserva Federal. De ahí en más, tiene todo el plus que uno le puede ver al tema del coleccionable. No sé si quedó la pregunta, pero y coleccionables, hay gente que le gusta, hay gente que colecciona monedas de oro, es un hobby caro porque son piezas muy caras, ¿no? Como todo en el coleccionismo también hay pirámides. Las cosas de mucho valor, de poco valor las compra mucha gente, es un mercado muy, muy dinámico, que hay muchas transacciones. En la medida que uno va subiendo en la pirámide, eso se va achicando. Igual yo he visto subasta de monedas de oro de Estados Unidos, la que estás hablando, de todas monedas de 10, 20, 50, 100 mil dólares, y se vendían como churros, o sea, uno tras otro, y hay un mercado gigantesco atrás de eso, ¿no? Siempre en cada mercado, en cada país hay pirámides, y una de las cosas también que ha hecho mucha gente invierte es
la aparición de las casas de subasta online. Las casas de subastas online te permiten que vos, pagando una comisión de un 15% y le cobran generalmente el 10% al comprador, prácticamente hagas líquida toda la colección a precios de mercado. Entonces eso hace que mucha gente diga, bueno, no tenga miedo en invertir en algo de valor porque diga, tengo una forma muy, muy rápida de vender la colección. De hecho, hay gente que se dedica, por ejemplo, a digitalizar colecciones, a fotografiar colecciones completas, una forma de que la persona la pueda disfrutar, y no, porque muchas de esas colecciones están en bóvedas de seguridad de bancos, y a su vez toda esa digitalización después, el día de mañana, cuando se quiera subastar, ya con la foto se demandan las casas de subastas. Si las colecciones son importantes, las casas de subastas bajan su comisión porque quieren tener esa colección en su subasta. Y la aparición y la masificación de las subastas por internet y demás ha hecho que entraran una cantidad importante de coleccionistas de mediano nivel, y también allá hay muchos fondos y demás invirtiendo. Veía con algunas monedas al exterior, en la pandemia, bueno, hubo un boom vinculado a que la gente no podía salir de vacaciones, no tenía todas las otras fuentes de entretenimiento estaban cerradas o restringidas, y hubo un boom enorme del precio de los del coleccionable. Pero el gran driver, yo creo que le da, son dos grandes drivers de largo plazo. Uno es un mundo que tiene más población y más ingreso, y por sobre todo la información en el mercado. La información y la posibilidad de vender una colección a relativamente un precio muy fácil, hizo animar a que mucha gente invierta una cantidad creciente de sus ingresos en ello. Ahora, una pregunta, Gastón. Hay dos preguntas te quiero hacer. La primera, ¿es directamente proporcional? Es decir, cuanto más escaso sea un bien, más vale. Eso, primero. Y segundo, ¿hay un ordenamiento con respecto a qué bien escaso es más caro o más codiciado entre los inversionistas? Es oferta y demanda, y es momento. Por ejemplo, Diario de la Motocicleta, la película esa del Che Guevara, el día después que salió la película, esas motos valían el doble o el triple. La oferta era la misma. La demanda se corrió hacia arriba, ¿no? Todos querían tener esa moto, o los que la tenían dijeron, no, ahora que salió la película me pongo más arriba en la venta, y el precio subió. Ahora, y lo mismo pasa con muchas cosas, no sé, el coleccionismo de ferrocarriles en los 90 era medio un furor en Argentina, después cayó. Todo tiene moda, los emperadores y coleccionar emperadores romanos, dependiendo del tiempo, hay alguno que tiene una moda u otro. Cayó Saddam Hussein y muchos hicieron fortuna vendiendo los billetes de Saddam Hussein, y que hasta el momento que no cayó no valían casi nada, ¿no? Por eso digo lo mismo con la muerte de Maradona. Hay hechos, y es lo lindo de los mercados, ¿no? Que es lo que tiene de lindo también eso del coleccionismo, la vinculación al mercado. Hay hechos que te pueden disparar el valor de algo, pero en el largo plazo siempre es oferta y demanda, y es lo que las partes estén dispuestos a comprar o vender. No sé si queda con esto estoy respondiendo a tu pregunta, Jorge, pero... Sí, está perfecto, bueno, si les parece, bueno, voy rápido al otro temita que era el tema de, los nómadas digitales y cómo están cambiando. Ya me parecía importante. Esperen que voy a compartir. ¿Lo están viendo o no? Lo tengo que compartir, ¿no? Un segundito. Vamos a compartir de vuelta. Estamos. Ahora sí. El 80% del mercado inmobiliario mundial son propiedades, son las viviendas de la gente. El resto son locales comerciales, shopping, industrias. Y a su vez las viviendas, piensen que es la principal inversión de la mayoría de la gente en el mundo, ¿no? Más allá de que hay países que tienen desarrollado muy fuerte la bolsa, pero en general la primera y gran inversión de la mayoría de la gente es la vivienda. Entonces, primero quería un poco repasar qué pasó con la vivienda, ¿no? Primero la gente vivía y trabajaba cerca. En la época pre-revolución industrial, la gente trabajaba en general cerca de la casa, tenía un trabajo, había mucho trabajo rural.
si bien había determinados trabajos que la gente se desplazaba, en general la vivienda estaba cerca del trabajo y eso no implicaba un gran viaje. Si bien hubo megaurbes en la antigüedad, como Roma y algunas otras, en realidad la masificación de las urbes y de la gente que se tiene que ir a vivir, a trabajar a otro lado, a vivir a otro lado para trabajar estar cerca del trabajo, es a partir de la revolución industrial. Y es ahí donde la gente deja de trabajar en la casa y se va a trabajar a un lugar de tercero, donde va a estar en un lugar determinado por un tiempo determinado, ¿no? Típico contrato, todavía la ley del trabajo argentina tiene que ver eso, que la gente trabaja una cantidad de horas determinada en un lugar determinado. Y está pensado en ese mundo de la revolución industrial. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo y la tecnología hizo que la gente no necesitara estar todo el tiempo en la oficina, todo el tiempo viajando para el trabajo, sino que lo empezó a hacer desde la casa. Y eso hizo que la gente empezara a arbitrar, y eso se dio que en todo el mundo se dio que la gente trató de empezar a ir a las áreas urbanas, ¿no? El desarrollo de los country en los 90 en la Argentina, y después también, bueno, también uno no se da cuenta, pero en paralelo venía también un poco esa ventaja de poder trabajar online. Yo construí una casa en un shopping en Santa Fe, fíjense, estoy hablando de 10 años atrás, y el 90% de la gente que la quería venir a alquilar era gente que quería trabajar online, y el problema que tenía en ese momento es que no tenía buen internet. Entonces el mercado ya estaba, ya existía esa necesidad de, estoy viviendo en un departamento, un lugar que es caro, porque estoy cerca de donde trabajo, ¿no? ¿Qué era lo más caro en Buenos Aires? No sé, Recoleta. Primero era el centro, después Recoleta. Estaba ahí nomás de las oficinas del centro. Gastón, ¿me dejás que te agregue algo ahí? Sí, yo creo sí. que ahí, digamos, el detonante, ahí fue la pandemia. Bueno, porque mucha gente se resistía, porque también lo ve con los viajantes. El tipo que antes viajaba para vender algo y hoy lo hace por videoconferencia, que en ese momento era como palabra prohibida, ¿no? O sea, no, hay que viajar porque si no el cliente no quiere, porque después no aceptan, te quieren ver cara a cara, pero a veces no. Y lo otro, como vos decís, que pasaba acá también, es que mucha gente que vivía en la ciudad pagaba el doble o el triple de alquiler. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Como trabajaba desde la casa, se fue a 100 o 200 kilómetros, porque total tenía que ir una vez a la semana o 2 veces a la semana, y pagaba la mitad o un tercio de lo que estaba pagando en plena capital o en el pleno polo, ¿no? Exactamente. La pandemia fue lo que hizo, en general todas las pandemias, tuve bastante el fenómeno lo que hacen provoca enormes cambios demográficos en general en torno a eso, que la gente se quiere ir de la aglomeración. Pero en esta pandemia encima teníamos la revolución digital. Antes lo querían hacer, no sé, la epidemia de la fiebre amarilla, dijeron, y como los mosquitos estaban cerca de la costa, vayámonos, no sé, a San Isidro, a Belgrano, vayámonos a Recoleta, salgamos de San Telmo, del centro. Pero ahora claramente la posibilidad de la digitalización, esto fue una... Y les voy a dar acá un par de ejemplos, que es lo que pasó durante la pandemia. Y primero, también pensar que esto es uno lo piensa promedio, es muy heterogéneo. Esto es, antes de la pandemia, fíjense, la gente que trabaja remoto o online. Suecia, 35%, entre casi todo el día y demás. Casi todos los países más ricos o del norte de Europa en niveles muy altos, y uno va a los países más pobres o a las zonas más pobres y el teletrabajo era muy bajo. Acá lo vamos a ver en un gráfico, lo ven acá. Fíjense, estos son los trabajos en tecnología. ¿Dónde están? En el norte, ¿no? Y en el sur hay muy poca gente trabajando en tecnología. Uno va al sur de Italia, al sur de España, y los trabajos están vinculados más a la gastronomía, a la construcción. Son trabajadores, como se ven acá, que hay muy poca digitalización. Entonces, cuando empezó la pandemia, que esto es importante, le dijeron a los suecos, bueno, sigan la vida igual. Sí, puedo trabajar desde casa. Estaban trabajando, lo veíamos, pre-pandemia, 30, 40% online, quizás han ido al 50, 60, 70%. No les cambió mucho la vida. Ahora, ¿dónde salieron en la calle a protestar? En Nápoles, en Sicilia. Si le pedían que trabaje en la casa, no podían. Si su trabajo requiere sí o sí estar en un lugar determinado. Y a su vez, bueno, miren, este gráfico es lo que le quería también demostrar, que también produjo también un boom en la compra de casas. Es en Estados Unidos,
cada vez más familias vivían con los hijos adentro de la casa y ya las casas le estaban quedando chicos y la gente buscaba cada vez casas más grandes en Estados Unidos. Y acá, me pareció un ejemplo importante para una idea cómo, lo que vos decías, cómo la pandemia fue como una explosión de este fenómeno. ¿Qué pasó durante la pandemia? Fíjense, el Reino Unido perdió 1,3 millones de habitantes, la mayoría de Londres. Y acá están marcados todos estos países que están en naranja, son que tienen una población mayor a la de Londres. Lo que hablamos ese fenómeno de la revolución industrial, la gente, la necesidad de ir a trabajar pegado a un lugar que es carísimo. ¿Y dónde fue esa gente? Mucha gente o perdió su trabajo durante la pandemia y trabajaban en trabajo operativo en Londres, o simplemente eran rumanos, búlgaros, que tenían trabajos remotos y dijeron, me voy a trabajar a mi casa y dejo Londres, dejo las grandes ciudades que son carísimas. Fíjense, Rumania recibió 1,3 millones de habitantes, un país de 19 millones de habitantes, Bulgaria, medio millón de habitantes, un país con 7 millones de habitantes. Imagínense lo que es ese efecto, ¿no?, en términos de demográfico y de cambio de demanda. Claro, pero el tema, Gastón, hay que ver si están preparados de infraestructura para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Claro, sí, para el teletrabajo. Bien, ahora les voy a compartir justamente, para entrar ya al fenómeno de nómadas digitales, una página, la principal página de nómadas digitales del mundo. Ahora se las comparto acá. Y es la pandemia que dijo, la gente piensen, vivir en California, un alquiler promedio está en $2.500, $3.000 para una persona sola, ¿no? Nueva York también, alquileres de $3.000. ¿Qué pasa si la gente vos le decís, che, anda a trabajar donde vos quieras? Y naturalmente, ustedes son gente de mercado, van a arbitrar, ¿no? Y Estados Unidos, que tenía prepandemia 5 o 7 millones de personas de nómadas digitales que podían trabajar o nómadas digitales, con la pandemia pasaron a ser 15 millones de personas, el 10% del mercado de trabajo de Estados Unidos. Y naturalmente esas personas empezaron a arbitrar, primero dentro de sus países, porque en la pandemia no se podían mover, y después dijeron, ¿dónde nos vamos? Y como muchos decían, importa mucha tecnología. Me contaban unas personas que acaban de venir de un pueblo del interior de España, hubo un plan para llevarle internet, y un pueblo que tenía 4 habitantes pasó a tener 250. ¿No? Son todos vecinos nuevos que se saludan, y son todos que trabajan en la computadora, nueva comunidad, gente de todo el mundo que se ha ido a vivir ahí, y todo el mundo, es más, dice que en la puerta de la casa se saludan, ¿dónde venís? Ciudades enteras que, ni hablar de, obviamente, lo que vimos acá en Buenos Aires, gente que se fue a trabajar y a vivir a las zonas suburbanas, y mucha gente que está vendiendo sus casas en los centros urbanos y arbitrando y comprando en esas zonas suburbanas. Ahora, ese proceso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque evidentemente cuesta después encontrar compradores a todas esas casas, ese arbitraje de mercado, porque no es un mercado como la bolsa, donde las transacciones son automáticas, sino que demora un tiempo. Y bueno, y ahora les quería compartir esta página que es la número 1 del mundo de nómadas digitales. Vamos a abrir esta página para que la vean y se van a dar alguna sorpresita. Esta página, ¿la ven ahí? ¿No? Ven acá arriba, dice Nomad List, rankea las páginas del mundo, los países del mundo según la tendencia de la gente que quiere ir a vivir. No, acá tiene, no sé, tiene 500, podemos ir abajo, tiene 500 ciudades, uno va abajo de todo, y cada ciudad del mundo, mira, recién veíamos, aparecía La Plata por ahí, 200, 300. Ahora, ¿y qué hacen? Rankean las ciudades según la demanda del momento, y vamos a ver quiénes son las 5 más demandadas del mundo. Tailandia, costo de vida $1.050 por mes. La Gran Canaria, ¿no? Perdón, que acá metí ahí está. Lisboa, $2.500 por mes. Porto, $2.000 por mes. Y Buenos Aires, $900 por mes para vivir, ¿no? Piensen, las fronteras se abrieron para los extranjeros ahora, recién en noviembre. Miren este arbitraje y uno puede entrar acá y ver las otras ciudades. Fíjense, otras ciudades. Sudáfrica vale 1.900, el doble que vivir acá. Otras ciudades, Polonia, 1.700, San Pablo, 1.500. Estas son las ciudades que están en Berlín, un lugar, o Austin, 2 lugares que prefieren muchos nómadas digitales porque hay mucha vida social. El nómada digital es una persona, en general, de una edad joven hasta los 35 años, baja la cantidad cuando tienen hijos porque
Hoy todavía la educación es presencial y de esa forma es mejor, y después crece fuertemente a la edad de cuando se van los hijos a la casa y vuelven a viajar. Fíjense, en una ciudad donde hay mucha juventud, Austin, $4.000 por mes, o Berlín, $3.500 por mes. Estambul, $1.100, y Buenos Aires, acá la estrella, ¿no? Con... Te quería hacer un comentario. Si entramos a ver, sí. No, con respecto a lo que vos decís, yo tengo amigos de mi hija, que está estudiando ingeniería electrónica, que se dieron cuenta que la salida en Argentina no es Ezeiza, sino ir a la universidad pública y postularse para trabajar en lugares del extranjero, como vos decís, a través de siendo nómades digitales. Un amigo de mi hija gana $6.000 por mes como ingeniero y está en el sur. ¿Te imaginás cómo vive? Y es argentino. Por eso cuando uno dice que la salida es Ezeiza, es porque desconoce todo esto. La universidad pública es gratuita y encima Argentina es barata en dólares. La salida no es Ezeiza definitivamente. La salida sigue siendo la inteligencia y la continuidad de la utilización positiva de lo único bueno que han hecho los políticos a lo largo del tiempo, que es la Universidad Pública Argentina. Eso te quería decir. En línea con los que vos decís, tengo un amigo en San Martín de los Andes y vendió 5 lotes o casas en enero, otros tanto en febrero, otros tanto en marzo. Nunca se vio algo así. Y son nómades argentinos los que se están radicando ahí. Ahí está. Para vivir un nómada acá, cuando uno le empieza a explicar a un extranjero cómo comprar en Argentina, la escrituración, cómo va a traer la plata, es todo, la verdad que cuesta, pero los diferenciales de alquileres y de precios son realmente increíbles, ¿no? Hablaba hace un tiempo con un canadiense, dice, hace 20 años compré en mi casa $150.000, hoy vale $1.500.000, ¿no? ¿Qué pasa? Esa persona alquila o vende esa casa y se viene a vivir acá. Y mercado Toronto, un mercado que no hay vivienda a la venta, vivienda que entra a la venta se vende. Hablaba con un dueño de una inmobiliaria, tienen 100 empleados y uno de los 4 socios pasa 3-4 meses al año acá trabajando con la computadora desde acá. Y la posibilidad y la oportunidad que creo es justamente de ese arbitraje que vemos. Los nómades buscan los lugares baratos y la Argentina para eso es una oportunidad enorme, y implica también de que muchos nómades en realidad, hablaba con uno, por ejemplo, con un nómade nórdico que tenía una startup. Estoy 3 meses en Argentina, me voy a una convención grande en Barcelona, me voy un par de semanas a visitar la familia, además en su país, Noruega, y después se venía a Argentina o iba a otro lado. Y en realidad la movilidad también va de la mano de, bueno, ¿dónde tengo el contacto del trabajo? Porque por ahí está bueno trabajar de acá, pero por ahí ir un poco a las ferias, a conocer la gente, a conocer el equipo de trabajo, también suma presencialmente. Pero bueno, vamos hacia otro mundo del trabajo, y lo importante, el mensaje que les quería dejar es, pensemos dónde va a ir a querer vivir la gente. ¿Cuáles son las ciudades que van a elegir para vivir? Piense que la gente, el nómada digital busca sociabilizar de todas las edades, busca también servicios. En general son los menos los que se van al medio del campo, pero hay esas ciudades hechas de la nada con internet en el medio del campo. Y de hecho ya se vio una repoblación de las ciudades pequeñas durante la pandemia. Muchos estudiantes se volvieron a estudiar online desde la casa, ¿no? En el interior. Igual todo apunta a que la socialización y la interacción en la educación es un tema muy importante, pero vamos a vivir cada vez más en eso, y cada vez con carreras o estudiantes. Hay un auge también de estudiantes de exterior que eligen Buenos Aires para hacer 6 meses o un año de su carrera, y creo que va a haber cada vez más de eso, ¿no? De gente que estudie y trabaje en distintos lugares, que va a ir rotando en función de también de cómo cómo está vinculado a sus vínculos de trabajo y de necesidad de sociabilizar y aprender, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me quiero exceder mucho, está Marina, ¿no? Pero bueno, quería dejar estos pequeños mensajes, que pensemos el futuro en torno a eso, y las inversiones de muchos de nosotros van a cambiar las casas donde están, si se van a valorizar en función de eso, o si todavía tienen que arbitrar para la baja o para la alza, dependiendo de dónde está. Termino por acá, salvo que haya una pregunta, y le doy la palabra a Marina, que es un gustazo.
Sí, me gustaría aprovechar que está Fausto, antes de pasar con Marina, 2 minutos, porque Fausto tiene también una visión como la tuya, ¿no? A ver si nos puede dar un comentario respecto a lo que está diciendo Gastón, ¿no? Muy importante, y nosotros como docentes de escuela siempre hemos pregonado, Fausto, la salida y que los alumnos vayan a la universidad pública. Y ahora mirá lo que está diciendo Gastón, o sea, la universidad pública es gratuita y resulta ser que podés trabajar siendo un nómada digital y vivir con dólares, en un nivel de vida muy importante, ¿no? ¿Qué opinás, Fausto? Bueno, sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Marina? Después, no voy a hablar de economía, la dejo a Marina, que es la capa acá. Dale. Solamente voy a mencionar el tema de esta educación. Yo estoy en la UADE y no sé si saben, la UADE batimos récord este año de anotados. Ustedes piensen que en el 2019, antes de la pandemia, teníamos 25.000 alumnos, hoy tenemos 36.000 y subiendo. La clase de la carrera de economía no tiene más lugar ni en primer año, ni en segundo año, ni en tercer año. O sea, cuarto creo que tiene alguna vacante. O sea, si querés cambiarte en economía a cuarto año, lo cual es dificilísimo, es estar prácticamente recibido, y porque entre las materias que te aceptan y no te aceptan, y eso para entrar en cuarto año porque te falta una materia para recibirte, y querés cambiarte. Y pasaron dos cosas. Para que se den una idea, están entrando por turno 16.000 a 18.000 alumnos por día en la UADE. Es como estar llenando un mini estadio todos los días, ¿no? No dan las entradas. ¿Qué pasó? Pasaron dos o tres cosas. Primero, la sociabilización es importantísimo y los pibes a los 20 años quieren conocer gente. ¿Ah? Quieren tener nuevos amigos, nuevas amigas o amigos y novios y novias, y todo está todo prendido fuego en ese sentido. Y se lo digo como profesor, lo he visto el año pasado que empezaron a juntarse los chicos y las chicas y eso estaba todo incendiado. Segundo, con respecto a la UBA, mucha de la entrada de estos alumnos es básicamente por la UBA. Falló tanto la UBA, o fue tan problemático para muchos el tema de la UBA en momento de pandemia, la baja calidad de los sistemas, que muchos prefirieron anotarse en la UADE, que es una universidad relativamente de costo medio, y dejaron la UBA. Entonces, por eso es que nos faltan alumnos en años que uno diría, pero bueno, si tenés las vacantes llenas en primer año, en segundo y tercero puede ser que te quede alguna vacante. No, pasó que se nos llenaron incluso las vacantes que habían quedado vacías, y el punto tal es que el edificio que se paró un poco por la pandemia, ahora estamos corriendo para terminarlo porque lo vamos a abrir y llenar. O sea, prácticamente en noviembre se termina, hay que llenarlo y estábamos viendo qué corno hacemos después, ¿no? Y eso te da una señal de que en educación el tema de la sociabilización es recontra importante. Donde sí vimos más, o se ve menos necesidad de sociabilización, es a nivel maestrías, a nivel posgrado, digamos, ¿no? Donde en general ahí uno, obviamente sigue siendo importante la sociabilización, sobre todo en algunas maestrías como el MBA, porque básicamente uno hace el MBA y buscar contactos, y el contacto por Zoom no es tan fácil, pero no es tan necesario estar ahí todo el tiempo. O sea, se puede hacer más híbrido, se acepta mucho más lo híbrido, y ahí el alumno es un alumno que lo está haciendo prácticamente porque quiere. Entonces, no tenés el riesgo, como si te pasa en el grado, de que el alumno no aparezca, de que te escuche grabado, de que porque lo he visto, que no te van a la clase, te apagan la cámara y después aparece, te escuchan a 2X, ¿no? Porque en realidad es mucha más la posibilidad de probar no. En el caso del posgrado, no, el alumno sabe lo que quiere, va a buscar algo, si quiere hablar con el profesor, va a hablarte, participa, es otro nivel. Entonces, ahí lo que estamos viendo es que en educación, por ahora, no hay mucha salida a lo presencial. No digo que no haya alguna clase, obviamente esto de las posturas online va a haber algunas clases, posiblemente una de las salidas al tema edilicio sea alguna cosa darla online, pero es más por una cuestión edilicia que por otra cosa, digamos. Y eso va a pasar, pero
va a haber algún grado de hibridez, digamos, pero me parece que lo presencial sigue. Hibridez, no sé si le inventé la palabra, probablemente se ha inventado. Pero lo más probable es que algún grado de presencialidad grande vaya a haber. Y cuanto más chico, obviamente, más importante el tema de presencialidad, ¿no? Bueno, Perdón, y una cosa más. Y aún así, Buenos Aires, aún para universidades privadas pagas, sigue siendo barata. Incluso para posgrados y maestrías, ¿no? Creo que las más caras para nosotros son una fortuna, y para un estudiante extranjero sigue siendo barato, ¿no? Una maestría en una universidad de primera en Buenos Aires sigue estando en niveles que para el mundo es hasta ridículamente barato. Bueno. Pero se puede decir, Fausto, entonces que lo que está diciendo Gastón, y ahora le vamos a apuntar a Marina, esta realidad, digamos, cuantitativa, porque, digamos, estamos hablando de nómadas digitales que hacen números, como dice Gastón, y dicen, bueno, esto es más barato, me conviene más, etcétera. No les interesa mucho el factor político, no les interesa todos los problemas que nosotros argentinos tenemos, en función de que ese factor, digamos, numérico, de conveniencia, digamos, económico, financiera, es mucho más positivo que todo lo negativo que nosotros los argentinos percibimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como la inflación, como los problemas políticos. Me parece no importarle, ¿no? Porque si tu ingreso está en dólares, sí, el peso no te importa. Claro. Que es lo que nosotros sufrimos, digamos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Fausto. No, gracias. Escuchamos, Marina. Bueno, yo, ya que arrancaron por acá, voy a dejar un poco lo que iba a hablar, que ya me aburre bastante, y me meto con un par de bocadillos al respecto. Yo creo que claramente la pandemia aceleró procesos, que no queda claro dónde van a terminar, pero que tienen que ver, yo le digo, con el capital y el trabajo de alguna forma saltando fronteras. Y la forma en la cual los países se organizaron durante mucho tiempo en términos de lo que fue la globalización, que permitió, yo digo, producir cada vez más barato los bienes, mientras los precios de los servicios seguían de largo. Cuando uno mira la inflación americana desde mediados de los 90 hasta hoy, saca los últimos 2 años, ¿no? Digo, el último año con la aceleración de la inflación, el 2% promedio anual esconde grandes diferencias. Vos ves precios de los bienes cada vez más baratos y precios de los servicios cada vez más caros. Digo, la salud, la educación, todo lo que tiene que ver, digo, los precios se triplicaron o cuadruplicaron en algunos casos. Y cuando ves los precios por unidad de medida, no sé, las computadoras, los juguetes, la ropa, los precios en algunos casos bajaron a niveles del 10% de lo que valían, sobre todo lo que eran los productos tecnológicos por unidad de medida. Y esa fue la dinámica, que fue terriblemente funcional desde el punto de vista de, si querés, del crecimiento de la economía. O sea, fue, si querés, el ordenamiento detrás de este proceso de globalización, fue inflación baja, salarios que de alguna forma iban algo por arriba de la inflación, por debajo de la productividad, y de alguna forma esa dinámica salarial se compensó, siempre decimos nosotros, con la tarjeta de crédito. O sea, el mundo desarrollado, los asalariados del mundo desarrollado no ganaban fortunas, pero de alguna forma seguían consumiendo apelando al apalancamiento, ¿no? Digamos, el apalancamiento en ese mundo de tasas te permitió ¿no? Digamos, mantener el nivel de vida, y esa dinámica de alguna forma terminó de implosionar con la crisis subprime, ¿no? La crisis subprime, de alguna forma, lo que te generó fue, nosotros siempre decíamos, era la primera vez que en el mundo desarrollado, ¿no? Una suba en la tasa de interés, digamos, de la política monetaria de la Fed terminó por hacer implosionar el corazón del sistema financiero global, y no una economía emergente como había ocurrido siempre en el pasado, ¿no? Y a partir de la crisis subprime tuviste algunos fenómenos, ¿no? Digamos, una triplicación primero de la hoja de balance de la Reserva Federal, tuviste, ¿no? Digamos, primero una corrección muy violenta de los activos, ¿no? Salvaste a los bancos, los activos volvieron pero de alguna forma la inflación siempre se mantuvo, ¿no? Digo, se mantuvo en esos niveles.
Eh, con la pandemia... Marina, ¿me dejas que te agregue algo ahí? Sí. Que me parece interesante también para no quedar descolgado. Por ejemplo, la película de Big Short, que todo el mundo la habrá visto, todo el mundo bolsero la tiene que haber visto, ahí te muestra cómo las agencias de calificación, o sea, se hacían los tontos y a cualquiera que venía le mandaban la calificación y le vendían 3, 4 casas a la misma persona que tenía un trabajo o ni trabajo tenía. Sí, Entonces, como decís vos, todo eso hizo implosionar un sistema, o sea que en algún momento iba a explotar la olla, y después tuvo que salir el gobierno a tener que parar toda esa pelota, ¿no? sí, claramente, a ver, digo, de toda la historia, digamos, de cómo funcionan las calificaciones de riesgo en ese momento, digamos, te aceleró el proceso, pero el proceso viene de más atrás, ¿no? O sea, de alguna forma el crédito fue funcional, si querés, a ese esquema de distribución del ingreso y te mantuvo, si querés, la sociedad cohesionada. Y como decís vos, la implosión de la crisis subprime, saliste al rescate de los bancos, triplicaste la hoja de balance, pero la inflación a nivel general se mantuvo, ¿no? Digo, se mantuvo relativamente baja, hasta la pandemia. Digo, la pandemia te generó una disrupción, primero te diría Trump, ¿no? Digamos, primero lo que viste, digamos, en las sociedades fueron reclamos crecientes, que terminaron generando emergentes. Trump es un ejemplo, pero digo, tenés a Boris Johnson en Inglaterra, tenés a Orbán en Hungría. Lo que pasa, Marina, también, disculpa que te corte, pero es para no quedar descolgado. No, dale. También hay que tener en cuenta que en la subprime no hubo el problema que hubo con los confinamientos, digamos que se cortó esa globalización. La subprime, o sea, seguía estando la globalización, o sea, no afectó las cadenas de suministro. No. En cambio, la pandemia sí. O sea, eso fue lo que terminó, digamos, de hacer explotar esa bomba que decís vos, que por eso la inflación se disparó. Porque todo el mundo que hacía, vamos a fabricar en China porque es más barato, me sale más barato. ¿Y qué pasa? Bueno, en parte yo creo que Trump tenía razón de querer traer las empresas de nuevo, porque claro, las mismas empresas que no pagaban impuestos en Estados Unidos se iban a fabricar a China, tampoco lo pagaban porque se figuraban en Luxemburgo, lugares o Irlanda, lo que sea, lugares que pagaban muy poco, y generaban fortuna en Estados Unidos, y fabricaban en China. O sea, yo creo que en esa parte sí tiene razón. Vos tenés el ejemplo de Detroit, que era una ciudad automovilística por excelencia, quedó destruida. O sea, era una ciudad fantasma. Coincido totalmente, o sea, Trump de alguna forma viene a tratar de dar una respuesta a una parte enorme de la población que de alguna forma quedó, si querés, corrida. No digamos, Trump y si querés el resto, pero Trump hizo algo que fue inédito, ¿no? Digo, Trump subía aranceles y los precios de los bienes seguían valiendo lo mismo. O sea, vos lo que tuviste fue un proceso donde primero triplicaste la hoja de balance de los bancos centrales y los precios no subieron. Después generaste una dinámica de suba de aranceles e intento de realocamiento de las producciones y de alguna forma los chinos seguían vendiendo cada vez más barato en un contexto de costos crecientes dentro de China, porque lo que tenés fue un cambio en la distribución del ingreso en Asia, en China en particular al revés, donde las clases medias empezaron a crecer y empezaron a generar cada vez más salarios, y del otro lado, en el mundo desarrollado, digamos, las democracias liberales, de alguna forma ese proceso de distribución del ingreso fue al revés, en parte por el aumento que tuvieron los precios, ¿no? Digamos, de las acciones, ¿no? Pero de alguna forma fue funcional y se sostuvo. La pandemia de alguna forma viene después de todo esto, como decís vos, la pandemia generó un experimento inédito en el mundo que sacó a la gente literal de la función de producción, y con lo cual cortaste los vasos comunicantes de la economía, o sea, todo el mundo se quedó en su casa, un tercio de la población global se quedó en su casa, las empresas dejaron de producir, los estados mandaron las compensaciones, los bancos centrales emitieron todo lo que había que emitir, y la verdad que el nivel de disrupción se mantiene sobre una dinámica que de alguna forma venía, esto que de alguna forma cuenta Gastón en términos de los nómades digitales, digo, venían, pero de alguna forma la pandemia primero te mostró que vos podías seguir manteniendo buena parte de las actividades desde tu casa, que jamás lo hubieras, a lo mejor... No, es que antes no lo aceptaban antes, Marina, es como decía yo hoy, el tipo que era viajante, si no viajaba no vendía. Y mucha gente que decía, si no hago una reunión presencial, no puedo vender o no me aceptan el trato. Por eso, y se dieron cuenta que con esa disrupción de la pandemia, sí se podía hacer. Lo que pasa que, como nadie se animaba, por así decirlo, nadie lo quería hacer.
Pero cuando tuviste una obligación de por medio que te obligó a hacerlo de esa manera, se dieron cuenta como si vos que cambió el mundo. Ahora, eso por un lado, o sea, lo que tenés es un salto del capital que ya lo tenías con la realocación de las empresas para pagar en los lugares donde los beneficios fiscales estaban, la realocación de la producción a los lugares donde se producía más barato, pero además a eso le generaste la posibilidad de empezar a trabajar desde cualquier lado. O sea, esto que decías antes, el trabajo lo podés hacer desde el lugar donde los costos, si uno lo piensa en términos económicos, como lo que decía Gastón, debería haber algún arbitraje, ¿no? Digamos, debería de alguna forma funcionar. Los arbitrajes nunca son perfectos y menos en mercados, digamos, que tienen tantas asimetrías, pero claramente hay un movimiento muy significativo ahí. ¿Por qué me meto con esto, digamos? Si en realidad agarro tu puntapié, yo no pensaba arrancar por acá, pensaba arrancar por el fondo, pero la verdad que el fondo me tiene un poco podrida. Si quieren después comentamos un poco. Pero lo que digo es... Es más divertido esto que en el fondo, y eso es la porque se habla siempre lo del fondo. Yo lo que creo es... de nuevo, el proceso está, digamos, la lógica de China, cerrando ciudades, digamos, por aumento en los casos del COVID, digamos, a 2 años del COVID, y cuando el COVID no mata, digamos, te genera todavía, si querés, una mayor disrupción en los procesos de producción, y vos lo que estás viendo es una realocación de buena parte de las producciones, en parte por reclamo de la sociedad, en parte por búsqueda de cercanía, y lo que te generó en el corto plazo es una disrupción tan grande en términos de faltantes de productos. O sea, hoy lo que estamos viendo hoy es faltante de productos, aumento en la inflación de bienes. Pero Marina, eso pasó porque el mundo estaba confiado de que podía depender de una sola fabricación, digamos. Sí, pero durante 30 años funcionó. Claro, bueno, pero tenés que, como dirían en la cartera, a veces hay que diversificar un poco, pero como era tan barato, no querían quedarse en Estados Unidos pagando 7, 10 veces más de lo que pagaban en China. Por eso China también sacó mucha gente de la pobreza. Diego, también en China, ¿no fue que hace 1 año, 2 años puso como valores mínimos de costos para ser vendidos al extranjero, porque quería revalorizar su moneda también y hacer un rebalanceo global? Pero vos pensás, 1 o 2 años. Vos pensás que aunque hayan hecho algo, ante el mundo estaban baratos. La mano de obra era muy barata. Ahora hay estudios, yo he leído artículos que hasta dicen que México ahora es más barato que China. Porque China, con todo esto que pasó, como decía Marina, en los últimos años, hizo subir mucho la escala de los salarios. Subió 20, 30 veces los salarios, porque todo el mundo iba a fabricar a China, y ahora hay otros países que quedan más baratos. Por eso también Estados Unidos está buscando de aliarse más con el tema de México para producir en México. Primero porque lo tiene al lado y si hay una pandemia, un país limítrofe, tanto por barco o por tierra, entonces es más fácil de ir a buscarlo y no de tanto problema. Pero bueno, hay muchas cosas que tenés que analizar, pero vos ves ahora, por ejemplo, Intel, que es una empresa que está queriendo diversificarse un poco en Europa, saliendo todo, por ejemplo, de Taiwán, porque vos sabés que si mañana los chinos invaden Taiwán, la tienen enfrente, o sea, están... Las 3 fábricas de Taiwán Semiconductor están ahí en la costa, o sea, lo primero que atacan es eso, y el mundo se queda sin chips. O sea, y es la que más produce porque todo el mundo, casi todas, son las que algunas lo hacen, pero la que lo fabrica es Taiwán Semiconductor. O sea, hay muchas cosas que tenés que a veces tener en cuenta, que por eso, como decía Marina, fueron pasando cosas que por ahí no, de hoy para mañana, como el balance, tiraron plata con el helicóptero y eso no explota de un día para el otro, pero trae sus consecuencias. Y hoy las van a empezar a ver. Yo lo que digo es que, a ver, coincido totalmente, o sea, yo lo que creo es que estás viendo un proceso, algunas de las cosas que fueron contando en términos de la educación, en términos, digamos, de los nómades digitales, son parte del propio proceso que vos estás viendo en el reordenamiento de la producción global, al cual después le metiste la guerra en Ucrania y que te vuelva a generar disrupciones, pero digo, lo que estás viendo, o sea, por un lado lo que viste fue el rol de los bancos centrales inyectando moneda, digamos, para financiar los desequilibrios fiscales y en esta lógica donde los estados de alguna forma tenían que empezar a aparecer. Básicamente porque, de nuevo, una cosa es manejar el conflicto distributivo en una economía como China, que es una autocracia y donde si el que se queja, digo, no la pasa demasiado bien, y otra cosa es manejar el conflicto distributivo en una democracia liberal donde se vota cada 2 años o cada 4 años y donde el empate hegemónico, que nosotros lo vemos en Argentina,
digo, lo empezás a ver, digo, Biden le ganó a Trump de pedo y Trump le ganó a Hillary de pedo, o sea, literal. Marina, seamos sinceros, o sea, yo doy mi pensamiento, es que Trump perdió las elecciones por la pandemia, porque si no era por la pandemia la tenía ganada, porque tenía el 60-70% de los votos, tenía las encuestas, y tenía, digamos, el desempleo más bajo de la historia, 3.3, 3.5, no me acuerdo el número exacto. Y el país ganaba más plata, o sea, la gente estaba más contenta, a pesar de un montón de cosas que por ahí no comparto. Pero sí lo que digo es que el país estaba bien y estaba como queriendo repuntar, y que no veo mal el tema de los aranceles, porque el tipo te está diciendo, si me vas a fabricar a China porque lo pagás 30 veces más barato, bueno, yo te cobro un arancel para que el país gane la mano de obra que vos me estás sacando del país. Por eso quería repatriar la fábrica. Pero lo que ahora más de uno se lo está planteando. Claro, pero lo que estás empezando a ver es una competencia, o sea, por eso lo que digo, de alguna forma lo que estás viendo es el capital salta fronteras, busca donde paga menos impuestos, y ahí tenés la discusión a nivel global respecto de cómo hacer para poner un impuesto a la riqueza global, a la renta global. El trabajo salta fronteras. Entonces lo que digo es, de alguna forma, el avance, digamos, de la globalización, las nuevas tecnologías te están generando cambios muy disruptivos en el funcionamiento, si querés, del mundo en general. Digo, yo no tiendo a pensar que sea todo necesariamente malo, creo que hasta que se acomode hay que ver cómo es. Hay que ver qué es lo que pasa con esa dinámica de precios. Es probable que los precios de los bienes empiecen a ser cada vez más caros, y parte de la inflación que estás viendo tiene que ver con el fenómeno monetario, ¿no? Con la enorme expansión de dólares que existe, pero parte de la inflación que estás viendo tiene que ver con estos procesos de relocalización de la producción, de la faltante de productos, de la disparada en el costo de los fletes, de los precios de las materias primas, digo, de cómo estás jugando con este juego. Y la pregunta es, bueno... Marina, hoy si vos tenés que relocar, como decís vos, la producción, la vas a pagar en algunos lugares más caro. Entonces todo eso afecta. ¿Por qué acá se están peleando en Europa entre Alemania, por un lado, por así decirlo, con el resto de países por ahí de la Unión Europea? Porque le quieren cortar el gas, el grifo, cerrar ellos el grifo, pero Alemania sabe que si cierra el grifo, explota por los aires. O sea, ya está complicado porque está con desabastecimiento, con aumento. Imagínate si cierran el grifo. No, y lo que estás viendo en términos de precios de los servicios en el mundo desarrollado, en Europa en particular. O sea, lo que digo es, tenés como dos roles, ¿no? Digo, por un lado, digamos, qué es lo que está pasando con estos procesos, y por el otro lado, en las democracias, digamos, cómo los gobiernos que tienen que revalidarse en las urnas cada, insisto, 2 o cada 4 años, tienen que manejarse. Acuérdense de los chalecos amarillos con Macron en su momento. En Francia, sí. O fíjense ahora, digamos, España y Portugal consiguiendo un waiver, digamos, de la Comunidad Europea para aumentar los subsidios en las tarifas. La verdad fíjate que España está pidiendo ahora que puedan ingresar si no me equivoco, era el trigo transgénico de Argentina. Sí. Porque como no hay acá, porque venía todo de Bobal supermercado, y la pasta, todo eso venía todo de Ucrania, claro. Y algunas otras cosas, el aceite de girasol también, falta mucho aceite de girasol. Entonces son todas cosas que, como vos decías, el tema electoral. Estados Unidos ahora en noviembre tiene elecciones en medio término, o sea que la bolsa a partir de junio o julio no puede empezar a desplomarse. Si se tiene que desplomar, tiene que ser ahora. O sea, dentro de 2 meses la tienen que frenar, porque si encima la gente va a tener descontenta con la bolsa por el suelo, porque en Estados Unidos mucha gente invierte en bolsa. Efecto riqueza. Claro, entonces el tipo que va descontento a la urna, ¿qué hace? El voto castigo. Y vuelvo a tener con el tema del crudo. Biden es contra el crudo, los demócratas, y sin embargo ahora se están peleando entre los demócratas porque tienen que pedirle por favor a las empresas de petróleo que empiecen a producir más petróleo. Pero eso, la agenda verde y la guerra no se llevan bien. O sea, claramente. No, yo te digo, la verde está perfecta, pero no puede hacerlo de hoy para mañana. No, eso lleva una transición mañana y empezado una guerra, el principal productor de petróleo del mundo, digo, no puede estar desabasteciendo. O sea, tenés dinámicas, por eso lo que digo, hay dinámicas que se te están dando, que están generando cambios estructurales en el funcionamiento, y la verdad que cuando uno lo piensa parados desde la Argentina, la verdad que el mundo que estás viendo, digamos, está lleno de oportunidades. Digo, es que, Marina, para Argentina, hoy puede ser el granero del mundo. Y en vez de buscarle la vuelta, ¿qué quieren hacer? Meterle más retenciones. Pero esa es otra discusión, porque, a ver, de nuevo, la discusión, yo siempre me acuerdo de una frase de Miguel. Miguel decía, sistemáticamente en Argentina, digamos, el canciller trataba de entrar a la Unión Europea y conseguir que bajen aranceles en la Unión Europea y que permitan el ingreso de los productos argentinos. Dice, cuando aparece la soja transgénica, del otro lado aparece la demanda de China, la verdad es que de alguna forma la agenda esa se te corrió.
¿no? Digo, todavía Macri tenía la agenda de la Unión Europea-Mercosur. Hoy la verdad es que cualquier excedente de productos que vos puedas tener se lo podrías colocar a Europa. Entonces lo que digo es, la verdad es que el mundo que vos tenés hoy por hoy es un mundo que si la Argentina estuviera ordenada a los precios relativos que tiene la Argentina, tenés la tecnología y tenés la demanda. Es la tecnología para aumentar la oferta y tenés la demanda. Lo que tenés es un tema de desorden interno, pero un tema de desorden interno también de nuevo cruzado por la propia política y por las demandas de la sociedad que de alguna forma te piden soluciones inmediatas a problemas complejísimos, y a partir de ahí tenés, de nuevo, si querés, en un extremo, digamos, vos decís, no se pueden poner retenciones en un contexto como el actual, generar un aumento en la oferta que tengas que generar. Del otro lado está el abastecimiento del mercado local con, digamos, Pero Marina, por lo menos por un tiempo, no te digo que la saque o que le busquen la vuelta, pero que diga, bueno... Yo coincido con vos desde el punto de vista, digamos, del ordenamiento, coincido con vos. El punto es cómo generás un ordenamiento para el nivel de despelote que tiene la economía argentina. Que tiene, si querés, una sucesión de herencias acumuladas, ¿viste? La herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, la herencia, y seguimos discutiendo herencia. ¿Puedo hacer una Sí. acotación? Un campo en Uruguay que tiene una productividad mucho más baja que el de Argentina, el alquiler, solamente alquilándolo, da la rentabilidad al doble que la rentabilidad en Argentina produciendo. No, a ver, las retenciones son una herramienta que vos no podés... A ver, las retenciones no son una herramienta, no son un buen tributo, son un tributo de porquería que deberías en algún momento erradicarlo, y estamos totalmente de acuerdo. Ahora, para el nivel de pauperización de los ingresos que tiene la Argentina, digamos, generé las retenciones las pusiste en 2002 por un mecanismo para limitar el traslado a precios de la devaluación. Las retenciones las tendrías que haber sacado en la medida que la devaluación o la ganancia del tipo de cambio original debía achicarse. Parados a hoy, vos no tenés ninguna chance de generar un achicamiento en la brecha cambiaria sin algún esquema de retenciones adicionales. El problema es que vos hoy tenés, aparte de la retención, para calcular tu rentabilidad, tenés la brecha. Entonces, para un productor sojero que paga 30 y pico de retenciones, tiene una brecha en vez de recibir el 100% del precio, recibe la mitad del precio por la brecha, y después recibe, digamos, un tercio del precio. Entonces, con una brecha cambiaria de estos niveles, las retenciones no son viables. Al mismo tiempo, no hay ninguna posibilidad de armar un esquema de estabilización sin generar un cierre fiscal de arranque, y ese cierre fiscal de arranque probablemente requiera retenciones, sobre todo pero el nivel ¿qué de pasa, Marina? Es el único lugar que pueden extraer dólares. ¿Dónde van a chupar dólares si no? Pero si vos no vendés tampoco, no chupas dólares. O sea, el gobierno tiene que entender eso también. Que si vos podés vender 10.000 millones y por una retención terminás vendiendo 2.000 millones, ellos también pierden. Sí, de nuevo, por eso lo que digo es, tenés la oportunidad que te da el mundo en términos de demanda y en términos de tecnología. O sea, el principal problema de Argentina, cuando vos mirabas la historia entre 1930 y 1995, era la frontera agrícola rígida. Argentina no tenía capacidad para aumentar la producción agropecuaria, con lo cual tus exportaciones tenían un techo. Y la demanda de tus exportaciones también tenía un techo, digamos, el famoso stop and go. Hoy la restricción externa está puesta fundamentalmente en lo que vos decís, en la incapacidad de ordenamiento de la Argentina para generar una señal razonable a lo que es la producción, de manera tal de generar un aumento en la producción. Aún así, el aumento en la producción en determinados sectores está para los precios relativos que tiene la Argentina. El problema es que el nivel de deterioro que te da de los precios es violento. Te lo pongo al revés. Yo lo que digo es, porque de nuevo, pensar el mundo en el que estás, pensar dónde estamos parados en Argentina hoy, dejémonos de discutir las herencias para atrás. Pero si uno tiene que decir algo, y después déjenme decir dos otras cosas del fondo, pero el principal problema que tenemos nosotros, digamos, en términos de síntomas sobre la economía argentina, es la inflación, ritmo del 4% mensual. Marzo a nosotros nos da arriba de 6, y estamos empezando a medir abril, y con el arrastre estadístico que te deja marzo, abril nos va más parecido a 5 que otra cosa. Entonces digo, tu ritmo de inflación, que es incompatible con el crecimiento. Detrás del tenés que buscarle una vuelta a eso, María. Por eso, pero digo, problema, el ritmo de inflación. Detrás del ritmo de inflación, el segundo problema que tenés es una brecha cambiaria que antes del acuerdo con el fondo llegó a tocar 120%, y hoy está entre 70 y 80, dependiendo de qué dólar tomes.
Y el tercer problema que tenés es la composición de los precios en la Argentina. O sea, el mundo, yo decía antes, de alguna forma logró mantener una inflación baja con precios de los bienes cada vez más baratos y precios de los servicios cada vez más caros. Fundamentalmente el precio de la energía, digamos, ¿no? Argentina, lo que tiene parados a hoy son precios de los servicios ridículamente baratos. En Argentina el boleto de transporte público, el boleto de colectivo en el AMBA cuesta 18 centavos de dólar oficial, 10 centavos de dólar paralelo. Claro, pero Marina, vos ahí tenés el problema, que si vos tenés que poner las tarifas donde las tendrías que poner, te vuela todo por los aires. Pero por eso, de nuevo, las tarifas por un lado, del otro lado lo que tenés son precios de los bienes ridículamente caros. Los precios de los bienes en Argentina hoy son, en algunos casos, parecidos a los de afuera, en algunos casos son más caros que los de afuera, con un nivel de salario mucho más bajo, en dólares, y en un contexto donde la brecha cambiaria te genera una violentísima transferencia de ingresos del exportador al importador. Entonces, tu problema, tu síntoma, lo que tenés que corregir es la inflación, la brecha y la dispersión de precios. Detrás de eso lo que tenés es un balance del Banco Central que está reventado. Tenés una economía a la que le sobran muchos pesos, después de una emisión monetaria de casi 11 puntos del producto en 2020-2021, le faltan dólares en las reservas. Antes de que te entren los dólares del fondo tenías solamente 500 millones negativas las netas. Hoy, después de los dólares con el fondo, tenés 6.000. Los que proponen dolarizar, digamos, si vos tomás todos los pasivos que tiene el Banco Central, remunerados y base monetaria, y del otro lado tomás las reservas después del Fondo Monetario, están hablando de un tipo de cambio de 1.500 pesos. Eso te iba a preguntar, ¿qué número veía vos de la supuesta dolarización? Para mí la dolarización es una idiotez plantearla como esquema de salida diplomática para la Argentina, porque tiene... Lo que pasa es que nadie lo va a hacer, Marina, porque te dejas, no podés licuar deuda, no podés emitir cuando quieras. Es más grave, o sea, yo lo que creo es que de arranque te genera un despelote, o sea, no hay dolarización posible sin una hiper detrás y sin una ruptura de los contratos de los pesos y un overshooting, de los dólares. Vas a tener un overshooting terrible. Pero por eso, me estás diciendo que va a pasar un dólar que no sabes si es de 1.500, de 2.000, de 3.000. Pero por eso, de nuevo, yo no veo una dolarización, yo lo que creo, ahora, pero digo, el tercer problema que tenés es que tu tasa de interés de dólares en Argentina, después de la reestructuración agresiva que hizo Guzmán, rinde arriba del 20%, con lo cual no tenés ninguna chance de recapitalizar el balance del Banco Central, como hizo Macri en su momento, apelando al endeudamiento en dólares. Y desde el punto de vista del excedente de pesos, vos tenés un excedente de pesos parecido al que tenía Macri en 2015. La diferencia es que Macri en 2015 tenía de los 15 puntos a PIB de cantidad de pesos que tiene la economía, tenía en ese momento 9 puntos de base monetaria y tenía 6 puntos de pasivos remunerados. Y hoy estás al revés. Hoy tenés 6 puntos de base monetaria y 9 de pasivos remunerados. Ahora, ese es tu problema, o sea, el síntoma, el problema que tenés detrás, y del otro lado tenés una brecha fiscal que de alguna forma sigue aceitando ese deterioro del balance del Banco Central. En ese contexto vos tenés un acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, si vos me decís a mí cómo yo hubiera tratado de manejar el acuerdo con el fondo, yo creo que tendrás que haber hecho el ajuste de shock, de evaluar, subir retenciones, asegurarte el cierre fiscal, subir tarifas, asegurarte el cierre fiscal y contener la tasa de dólares. En ese contexto vos tenías margen para bajar la brecha cambiaria y tenías margen para pensar en un esquema, si querés, de estabilización para adelante. Pero no hay ningún esquema de estabilización para adelante que no corrija los desequilibrios primero. Y en este contexto vos lo que hiciste fue, no corregiste ninguno de los desequilibrios primero, y lo que estás intentando hacer es evitar que los desequilibrios te aumenten, indexando el dólar, las tarifas y la tasa de interés a la inflación, lo cual te genera un esquema de inflación más alta y no más baja que el que tenías antes de la guerra. Después de la guerra esto es todavía mayor. Bueno, pero ¿a vos no te parece raro que el gobierno estuvo, ¿cuántos? 6 meses, 8 meses negociando con el FMI y termina arreglando casi como el gobierno quiso, si vamos a pensarlo? Porque el FMI de tanto que pedía, terminó aflojando un montón las hinchas. Yo creo que el fondo no pedía demasiado y que el gobierno políticamente fue postergando el acuerdo con el fondo en forma esquizofrénica, si querés usar un adjetivo, y finalmente llega al acuerdo con el fondo cuando literalmente se queda sin reservas. O sea, realmente la imagen que pongo es la del correcaminos, ¿viste? No estabas al borde del precipicio, estabas arriba del precipicio. En el aire, ya estabas en el aire corriendo. Por eso, ya estabas arriba del precipicio. El acuerdo con el fondo lo que te hace es, de alguna forma, te ayuda a recomponer el balance del Banco Central,
infinitamente, porque digo, contra reservas negativas, 6.000 palos en las reservas hoy es una mejora significativa, aunque vos lo que mirás es que tus reservas son todavía una porquería, o sea, el balance del Banco Central sigue muy deteriorado, y vos con este balance del Banco Central no tenés ninguna chance de sacar el cepo. No, el cepo olvídate, y esto Bueno, por lo que vos decís, o sea, me da a entender lo que yo pensaba, que lo hicieron para poder llegar al 2023, nada más. en Si realidad, no, no llegaba. yo lo que te digo dos cosas con esto. O sea, la primera es la corrección gradual del déficit, ¿no? Digo, 3, 2,5, 1,9, 0,9, es mucho menos agresiva que la corrección del financiamiento monetario, con lo cual vos lo que requerís es financiamiento del mercado todos los años en torno a 2 puntos del producto por año. Que en rigor, cuando mirás el financiamiento, digamos, del agujero fiscal, estás hablando de 1,5 puntos, del agujero fiscal antes de intereses, ¿no? 1,5 puntos el primer año, 1,3 el segundo. ¿Pero vos lo ves algo realizable? Yo lo que veo cuando vos mirás, porque te diría que es casi la única, o sea, yo recibo 2 preguntas, y Fausto seguramente va a coincidir. La primera pregunta que recibo del lado de las empresas es si va a haber dólares para importar. ¿Sí? La respuesta es poco. Y la segunda pregunta que recibo del lado de todos los que están jugando en el mercado, ya sea del lado de los bancos, del lado de los fondos, de donde mires, es qué es lo que pasa con los pesos. Yo pienso que este gobierno cuando llegó cometió un montón de errores, pero el principal error que cometió, y acá me van a poner todos los dedos en la cara porque fue un negocio maravilloso, pero fue no haber reperfilado la deuda en pesos cuando valía 30 guitas después del reperfilamiento de la CUNSA, que creo que ese estuvo mal porque la deuda valía 100 y había que haberlo evitado, pero cuando la deuda valía 30, estaba fuera de los balances de los bancos y 2/3 partes de esa deuda estaba en manos de fondos del exterior, haber intentado inflar esa deuda de pesos, que acuérdense cómo se infló consiguiendo una quita para los que se acuerdan que les generaba una quita a los que entraban, que eran los grandes, y te generaba a los que estaban afuera, digamos, si querés eran free riders, y lograste de alguna forma empezar a reconstruir. La reconstrucción la tuviste después de defaultear el F20 en abril y después empezaste a rearmarla y armaste ese flujo. Hoy la deuda en pesos del Tesoro es alrededor de 9 billones de pesos, la deuda en pesos del Tesoro en manos del mercado es alrededor de 4. Pero en manos del extranjero, ¿cuánto queda? Porque te acordás que Macri tuvo la corrida grande. Queda muy poco, fueron? quedan 12.000 millones. alrededor de 2.200 millones de dólares al tipo de cambio paralelo, digamos, a la brecha. ¿Y eso es otro cambio que le iban a hacer ahora por un bono o algo así? Y eso, en realidad, mirando a Islandia, es lo que el gobierno pretende. La última vez que le diste un bono a PIMCO y a Templeton fue a fines de 2020, después de la reestructuración de la deuda en dólares, y para evitar sincerar la brecha cambiaria que tenías implícita en esa operación, le entregaste 50% más de bonos, lo cual fue un despelote, digamos, político, digamos, aparte que la Baña salió criticándola. La verdad es que los fondos te están metiendo presión sistemática en la brecha, esa presión en la brecha debería tender a desaparecer el día que logres de alguna forma canjear ese bono, porque digamos, la deuda en manos de residentes, los residentes están de alguna forma acorralados, las empresas están acorraladas, porque si van al mercado, al contado con liquidación, digamos, no pueden entrar al MULC, y los bancos y fondos y compañías de seguro están acorralados, digamos, en el juego de los pesos. Y ese es el juego en el cual estás armando, y estás, si querés, armando un mercado de pesos atado con alambres, que de corto plazo, después del acuerdo con el fondo, lo que parecía imposible, que era la montaña de vencimientos de pesos que tenías en marzo, abril y mayo, la empezaste a refinanciar y el rollover lo estás consiguiendo, y de alguna forma los bancos... que el rollover en cierta manera lo va a conseguir, salvo que haga un reperfilamiento de pesos, Marina, porque hay muchos pesos dando vueltas. Yo te digo cuáles son los 2 riesgos que veo el programa con el fondo. El programa con el fondo es un programa que, de nuevo, que le marca la cancha al gobierno. Para lo que el gobierno está acostumbrado a hacer, le marca la cancha infinitamente, le dice déficit fiscal, sendero, digamos, de financiamiento monetario, sendero de acumulación de reservas, que es bastante agresivo, o sea, la acumulación de reservas en el marco del acuerdo con el fondo a fin de diciembre... 5.000 millones era que le pedían. No, son 5.800 millones lo que tenés que comprar respecto al nivel que tenías el año pasado, que eran 2.300 palos, no respecto a los menos 500 que tenías en febrero, cuando anunciaste el acuerdo, pero además una parte de lo que te desembolsan, que son alrededor de 3.200 millones de dólares,
no los podés usar para la meta de acumulación de reservas, con lo cual tu meta de acumulación de reservas en realidad es más parecido a 11.000 millones de dólares a fin de año. Y eso, dado los desembolsos de deuda que estás teniendo del fondo y de organismos, menos los pagos que tenés que hacer organismos y al fondo, menos lo que tenés que pagarle a los bonistas, los 1.000 y pico de palos que tenés que pagarle a los bonistas por la deuda reestructurada, te dice y que tenés las importaciones pisadas, Marina. Bueno, te dice que para llegar a ese nivel de reservas tenés que acumular 5.500 millones de dólares en el MULC. En marzo acumulaste 270 y los primeros 2 días de abril empezaste vendiendo. Entonces digo, claro. ¿sí? O sea, tu meta de acumulación de reservas te limita los pagos de importaciones y con lo cual te limita tu nivel de actividad. Ahora tienen el problema de que el gas vale ¿cuánto? 5, 6, 7 veces más caro. Entonces, por un lado, digamos, el aumento de los precios de la energía te aumenta la cuenta de importaciones, del otro lado, el aumento de los precios de los granos te aumenta... Sí, perdón, Diego, te voy a decir una cosa, yo creo que ¿sabes qué va a pasar? No se va a comprar ese gas. Es probable. No, yo pienso lo mismo, Fausto, porque pagarlo... ¿Qué pasó? Argentina no cerró contrato porque dijo, bueno, vamos a especular, como si fuera un inversor, vamos a especular a que baje el precio. Pero el precio bajó, pero no mucho, depende de dónde también. No, pero además, quién se lo compré también. Pero no solamente eso, ahora por más que ahora cierres este precio, con una gran dificultad que me contaban otra vez, que no sé si hay barcos para traértelo. Entonces, a esta altura del partido está medio frito. 50, 70, sí, no va a haber barcos suficientes. Y bueno, fíjate que el problema hasta ahora también, que Estados Unidos le está vendiendo mucho gas licuado a Europa, y Europa tiene el problema que no tiene las centrales para descargarlo y traspasarlo, digamos, tiene pocos lugares para hacerlo. Y le están mandando un montón de barcos, o sea, es como que Estados Unidos la sacó, la redondeó y la hizo para él. Aprovechó el tema de Rusia y Ucrania. Está bien, pero a ver, voy a poner acá, para mí el tema de todo esto en Argentina va a redundar en menos actividad económica, no tanto en... O sea, el impacto va a ser todo sobre la actividad económica. Por eso, va a faltar gas, va a faltar insumo, inflación. Inflación, las dos cosas. O sea, el acuerdo cierra con más inflación y cierra con bajo crecimiento. Este año, y te diría que también el que viene, yo lo que creo es que tiene 2 riesgos el programa. Tiene un riesgo que creo que es relativamente bajo, que es el riesgo de ejecución, porque finalmente el riesgo es que los desembolsos del fondo sigan estando y que evites entrar en atrasos. Más allá del despelote que está viendo dentro de la coalición de gobierno, mi sensación es que hay margen como para poder ir cumpliendo o incumpliendo, pero digamos, encontrando waivers que te permitan que la revisión de mayo finalmente la vas a conseguir, la revisión de septiembre, o sea, vas a ir pasando por eso con ruido en el mercado. Pero yo creo que hay otro riesgo que creo que es mayor que el primero, que yo lo llamo riesgo de transición. Entonces, uno tiene el recuerdo de 2015, ¿no? Digo, 2015, cuando Massa había ganado la elección en 2013, la expectativa de cambio político te estabilizó el mercado. Y esa estabilización del mercado le permitió al kirchnerismo transitar los 2 años que le quedaban de gestión, incluso haciendo una caballada como fuera el regalo de la venta de futuros, que fue de nuevo maravilloso desde el punto de vista del inversor privado, un desastre desde el punto de vista del país, contrato que Macri desagia en el arranque, pero no importa, dejémoslo de costado. Pero cuando Cristina termina en 2015, la economía no había implosionado, la economía llega creciendo, la inflación estaba de alguna forma contenida, la inflación en 2015 se dio 25%, pero en los últimos meses previo a la elección la inflación estaba en el 1,5% mensual, digamos, más parecida al 20%, y pierden la elección fundamentalmente por la política, o sea, por poner la Zanini en la fórmula, por ponerlo a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, digamos, porque había un hastío del kirchnerismo, pero no necesariamente de la economía, se había un hastío por el cepo, pero nadie estaba pidiéndote el ajuste que tenías en ese momento. Parados a hoy, yo lo que creo, y viendo, digamos, el espacio que le están dando a Milei en términos del anuncio de dolarización, con lo que implicaría la dolarización en términos de disrupción monetaria, de arranque, digo, o sea, vos requerís una hiper para ir a una dolarización primero, que la podés coordinar mejor o peor, pero digamos, si vos ponés los precios relativos donde los querés poner, digo, las chances que tenés de generarte un conflicto distributivo detrás son altísimas. Y además, si querés dolarizar, tenés que hacer algo con los pesos que tenés en la economía. O sea, el contrato más fácil de romper es el de los tenedores de pesos, porque ese lo licuás. El contrato de los tenedores de deuda en pesos, ese necesita hacer algo, está indexada, el grueso está indexada. De los tenedores de deuda en dólares no me preocupa demasiado, porque a 30 guitas un reperfilamiento en la uruguaya te duplica el precio, digo, no es el...
pero detrás de los pesos que se empiezan a meter adentro de los balances de los bancos, digo, tenés la dinámica de los depósitos, o sea, depende de cómo armes eso, podés tener un despelote y terminar rompiendo los 3 contratos, pesos, deuda y depósitos. Del otro lado, suponer que una vez que vos te generás ese caos, vos podés estabilizar. Y la verdad que cuando vos mirás momentos disruptivos en la historia argentina, donde yo tengo una frase de cabecera que dice, cuando me preguntan si hay un riesgo de hiperinflación, yo digo, para tener un Rodrigazo, vos necesitas un Rodrigo. A mí no me cabe duda de que Helbart había distorsionado todos los precios, y que Helbart había generado, Helbart y lo que vino después, ¿no? Digo, te había generado un deterioro fiscal enorme, financiado con emisión monetaria y deteriorado el balance del Banco Central. O sea, las condiciones de partida estaban. Para una olla a presión. Vos una olla a presión, viste, la tenés a fuego máximo, va levantando temperatura. Vos podés bajar la temperatura, esperar que se enfríe y destaparla. O podés sacar la tapa cuando está con el fuego máximo y el despelote que se te arma es fenomenal. Bueno, fue lo que se te armó. O sea, después de que quisiste corregir la distorsión de precios toda junta, dólar y tarifas, vino atrás, si querés, en este momento era Lorenzo Miguel reclamándote la paritaria y la inflación pasó de abajo del 40 arriba del 100, 150, y al año siguiente te fuiste al 400, te metiste en un escenario, digamos, del cual no saliste en los próximos años. Entonces yo lo que digo es, el riesgo que vos tenés es cuál es el anuncio que vos tenés respecto a lo que viene. Primero, quién viene y qué es lo que te dice. Cuando Cambiemos lo que te está diciendo es que hay que salir del cepo, porque si no salís del cepo no creces, bueno, digo, el punto es qué implica la salida del cepo y sobre todo qué implica la salida del cepo en términos de los contratos de pesos. Y los contratos. Pero Marina, ¿cómo van a sacar el cepo si no tienen dólares? Es imposible. Bueno, de nuevo. No, no hay manera, o sea, porque todo el mundo se va a volcar a ir a buscar ese dólar, que hoy no se lo dejan comprar. Pero puedes anticipar el quilombo, dependiendo de cuáles sean las chances políticas. Todavía está abierto el escenario, porque hay dos coaliciones, una de gobierno y una oposición, donde tienen un despelote interno, tanto en la coalición de gobierno como en la oposición. Tenés a Milei jugando por afuera, aumentando rápidamente su imagen positiva y, si querés, erosionando, digamos, si querés, el caudal político de Cambiemos. Yo no sé cómo seguiremos una paso dentro de Cambiemos, no sé cómo seguiremos una paso dentro del gobierno, todavía falta muchísimo, pero yo lo que digo es que es patológico que la misma semana donde vos tenés el acuerdo con el fondo, que de alguna forma te lleva de arriba del precipicio al costado del precipicio, las preguntas sobre el reperfilamiento te aparezcan. Y las preguntas aparecen cuando te empiezan a poner en la agenda, digamos, las soluciones fáciles otra vez, de la dolarización como esquema de salida, de la bimonetariedad como esquema de salida. Digo, la verdad es que es un despelote que requiere, si querés, un programa de estabilización, yo creo, más parecido a lo de los 80, que a una hiper que te termine de generar una megalicuación y ruptura de contratos para después normalizar como normalizaste en los 90. La de los 80 terminó mal, y en gran medida terminó mal porque no tuviste caudal político. Y la de los 90 terminó bien, en gran medida porque tuviste el caudal político para hacer... Pero Marina, si no tienen el apoyo para hacer un ajuste, solamente un ajuste, no muy grande, un ajuste, imagínate para hacer lo que vos estás diciendo. Yo lo que estoy diciendo es, vos imaginate qué haces vos comprando bonos en pesos, si las chances electorales de alguno de Cambiemos suben y la agenda política que empieza a trascender, que es la que está empezando a trascender hoy, después discutimos si eso no es, te avisa la salida del cepo como mecanismo de salida. O sea, ¿cuál es tu mecanismo? En 2015, vos tuviste la posibilidad de comprar cobertura gratis porque el Banco Central te la regalaba. Hoy por hoy el programa con el fondo tiene un talón de Aquiles, y ese talón de Aquiles del programa con el fondo es el refinanciamiento de 2 puntos por año de los pesos, más la montaña de pesos que se vencen todos los años, porque se va a vencer cada vez más corta. O sea, es altamente probable que cuando vos veas el rollover de la deuda de pesos, empiezas a ver una pared de vencimiento de la deuda de pesos para julio-agosto del año que viene. De nuevo, falta mucho, todavía, digamos, estás en la zona donde están todos aumentando su exposición a la deuda de pesos, donde Guzmán se saca la foto y te demuestra los pesos que colocó, donde todavía no está el final de la historia escrito, pero mi sensación es que vos, para tener un programa de política económica, necesitas alargar el horizonte y necesitas gobernabilidad. Y acá, dado el juego de la política argentina, el horizonte siempre es cortísimo y la gobernabilidad nunca aparece, porque las demandas de la sociedad son infinitas y te buscan, te piden, resolveme. Lo que pasa
Marina, que es cortísimo porque como decís vos, te está corriendo la inflación, pero a los empujones, no te corre atrás, Sí, te corre a los la empujones. inflación y el calendario electoral. O sea, vos la inflación que tenés es un delirio en el mundo en el cual estás, es mala praxis, perdiste la oportunidad de construir una moneda, todo lo que quieras, yo estoy todo de acuerdo. Pero digo, la tasa de inflación en estos niveles es disruptiva en términos políticos, pero no te voltea un gobierno. Che, María, te hago yo una pregunta a vos, a ver qué pensás. Pregunta, ¿vos no crees que el año que viene, estoy completamente de acuerdo con vos, que tenés un problema con vencimiento de peso el año que viene, y en julio y agosto van a estar todos viendo, che, ¿qué hacemos ahora? ¿Vos creés que esos vencimientos tienen un riesgo grande? O sea, parate en julio del año que viene, sos portfolio manager, tenés una pelota de pesos que te están venciendo. ¿Qué haces? ¿Qué estaría buscando? Estaría buscando un activo. Yo me imagino, yo lo que voy y le pido, por favor, dame un dólar link. Primero, a Duman. Porque lo que es más probable es que alguien quiera salir del cepo y el peso suba. O un ajustado por ser. Ahora, pesos, creo que no hay chance. Entonces, ¿vos qué pensás que va a pasar? Me imagino, bueno, hay que ver muy bien los datos electorales. Yo creo que falta la elección, yo creo que lo que te va a definir es la elección, pero yo creo que es que lo que se empieza a percibir, por eso digo, hay un riesgo de ejecución del programa, pero hay un riesgo de transición. Sí. Creo que el programa tiene un problema de que el horizonte, o sea, lo que buscó el fondo con la aprobación del programa por el Congreso, el ownership, digo, no está. O sea, hay un programa de transición para un nuevo gobierno que va a tener un nuevo programa económico. Voy a hacer una pregunta re malvada para que quede acá entre nosotros. Con vencimientos en pesos, ¿qué chance le ves a la Cunza de ser ministro? O sea, que el mercado no se lo coma. Vamos. Es una pregunta hiper malvada la que te estoy haciendo y nadie puede. Digo, después podemos discutir, digamos, si fue Hernán, si fue Macri, digamos, quién fue. El otro día veía un informe de una consultora amiga que decía, más malvado que vos, pero decía, Cambiemos rompió 2 veces los contratos de pesos. Rompió el contrato de pesos de los futuros, de Rofex, ¿no? Y los dos, y más de los dos, y rompió los contratos de pesos Hernán en agosto. Yo qué sé, no sé, la verdad es que no, me parece que está todavía muy, más que saber quién es el ministro, decime primero quién es el presidente y decime cuál es la coalición de gobierno que quiere el presidente detrás. La verdad que el problema que vos tenés es que mientras tengas el empate hegemónico, ¿viste? Y vos pases de un esquema donde yo siempre pongo a Marcó del Ponte y a Federico, ¿viste? Pero digo, Marcó del Ponte decía ninguna emisión monetaria es inflacionaria. Y Federico te decía, solamente con la tasa de interés voy a corregir en forma inmediata el despelote de precios relativos que había quedado en 2015, mientras subía las tarifas. Digo, bueno, pero uno en el medio, ¿viste? Poneme a alguien con... Marina, te hago una pregunta, ya que lo tengo a los 3 economistas. ¿Viste este manotazo drogado, este último recurso que en el vóley es pegarle con el pie, ¿no? Para mí, el pegarle con el pie en el vóley es ahora lo que está haciendo Massa. Es decir, como un intento ante la debilidad del gobierno propio de fortalecerse a sí mismo, creando unas políticas de Estado. Es decir, esto que aparentemente sería como un salvavidas para el gobierno, tiene un aspecto positivo muy importante, porque si realmente en este momento de la historia argentina y con el acuerdo con el fondo logrado se genera un acuerdo y se generan 8 o 10 políticas de Estado, en donde ya sabemos que una de ellas va a ser no endeudarse con el fondo, porque ellos ya lo dijeron, pero bueno, ellos quieren meter dentro de la política del Estado, quieren meter eso, cuando en realidad Fernández está pidiendo, es algo totalmente contradictorio, pero bueno. Pero ¿no ves como que esta situación negativa, esto es lo que dicen los orientales, ¿no? Transformar la crisis en oportunidad. Si deviene esto en un diálogo en donde se generan 8 o 10 políticas del Estado, ¿no podemos salir de todo esto? Yo primero digo, si Massa es la esperanza blanca de la Argentina, la verdad que me genera un poquito de cosor, pero digo nada. Yo lo que creo es que vos podés escribir, ¿viste? Yo no sé, bueno, Fausto va al programa de televisión, ¿viste? Te pregunta, bueno, ¿cómo bajar la inflación? Te dan 5 minutos, te levantás y te vas. O sea, en 8 medidas, o sea, la verdad que acá tenés un despelote enorme. O sea, vos no hay forma, digamos, de que vos subas las tarifas con este nivel de salarios
y este nivel de precio de los bienes. Entonces, hoy la verdad es que es una transferencia violenta del sector exportador al sector importador. Hoy el mejor negocio en Argentina es comprar lo que puedas conseguir a 110 mangos. O sea, es grosero. Entonces, la verdad es que... Yo lo que digo es lo siguiente, yo no digo que se resuelva con 8 o 10 medidas, yo lo que digo es que un factor de continuidad, de que no dependa de un gobierno, determinado tipo de medidas, la política de la creación de la política de Estado. Sería como ponerle un marco a un lienzo para poder hacer un cuadro. Ese Pero marco Jorge, el problema, ¿sabe cuál es? Que si cada uno hace para su rancho, cada vez que puede, y no hacen todos juntos, la política de Estado nunca va a existir, porque si cada uno aprovecha la tajada cuando uno mete el pie en la lata para empujarlo para que se hunda más, qué sé yo, lo veo así. No sé, yo creo que para mí hay un intento primero de solución que son las políticas del Estado, que es lo primero que había que hacer. Que es lo que no entiendo por qué no hay. Porque, por ejemplo, ahora, ¿cómo te das cuenta? El presidente chileno, ¿qué es lo que acaba de decir hoy? Que no es digamos, una facultad, claro, eso es revolucionario. ¿Dónde viste un izquierdista metiendo números en un Excel? Ahora es la máxima. Yo hago una alabanza, porque hasta ahora hablaban en Word, ¿viste? En Excel no lo podía meter los números porque no entraban. Ahora, si lo metes en un Excel, algo está cambiando. Entonces, no sé, yo creo, yo soy optimista en eso. Yo creo que las políticas del Estado pueden llegar a dar lugar a fenómenos en donde nos acordemos de este momento en donde el Fondo Monetario en realidad nos dio la oportunidad de organizar. Yo lo que digo es que vos para traer política económica necesitas horizonte y gobernabilidad. Y necesitas dos cosas más, necesitas sentido común y pragmatismo. Bueno, Marina, pero el fondo, ¿por qué? Porque aparte hay que tener en cuenta que el fondo está, como diciendo, reperfilando una deuda. Porque no es que te va a dar 50 palos, te está reperfilando esos 50, 45 palos que ya te dio. O sea, la mayoría de esa plata que ya te dio, o sea, los tipos ya la pusieron en la mesa. No es que vienen y te dicen, no, la vamos a poner ahora en la mesa, yo quiero que hagas esto para que haya gobernabilidad. Ilan Wolfgang, cuando hablas con él, te dice, es el programa posible. Es lo que podía afirmar. Claro. Entonces, no me pidas un programa realista y me acuses de... Porque no podían. No llegabas a ningún lado. La verdad que el que movió acá fue el fondo y te permitió un programa lejos de los lineamientos del fondo. Yo creo que es un programa mejor que el primer programa con el fondo de Macri, que era un desquicio. El segundo programa con el fondo de Macri era un programa que en el Excel cerraba muchísimo mejor. O sea, era un programa que tenía, si querés, consistencia macroeconómica. El primero no la tenía, pero tenía un pequeño detalle, ¿viste? Tenías la cuenta capital abierta, tenías una brecha entre el tipo de cambio inferior y el de arriba de 30%, donde vos no podías intervenir, y tenías una estrategia política del gobierno que era competir con Cristina para que Macri gane la elección. O sea, Macri solamente podía ganar la elección si competía con Cristina y el dólar no se movía. Lo cual era una imposibilidad lógica, sobre todo después de que Cristina movió y lo puso Alberto Fernández. Bueno, yo no sé cómo se dirime la política ahora, pero yo lo que veo son jugadores de la política que están todos, como dice Pablo Toussaint, todo el mundo tiene proyectos de poder. No hay nadie buscando. Como te digo, cada uno hace su rancho. Bueno, el próximo candidato lo van a poner. Pero a niveles desquiciantes, o sea, a niveles ya perversos. Digo, plantear la dolarización cuando el acuerdo con el fondo implica refinanciar en el mercado 2 puntos de deuda PIB, y no que la plantee Milei, que sea tema de discusión nacional, o sea, que esté en la nación y que después vuelvan a... Yo qué sé, ¿qué te diga? Somos un país raro. O sea, somos realmente un país raro. Para mí son todos preguntando si esto puede tener una hiper, ¿para qué? Para que le explote la hiper a este gobierno y entonces el que viene tenga chances de manejar la gobernabilidad. Digo, la hiper le explotó a Isabel y el gobierno militar con los petrodólares y la capacidad de manejar la calle, no estabilizó, ¿viste? Cuidado, digamos, con cuanto peor, mejor, digamos, en términos de poder ganar. Yo la verdad que me asusta. Yo creo que el fondo lo que hizo, como decís vos, es parar la olla, porque estaba por explotarle la olla. Entonces, vamos a dejar la gobernabilidad, porque si no hay gobernabilidad, se va toda la mierda. Es la realidad. Entonces dijeron, bueno, vamos a poner un paño frío, que se maten entre ellos, pero que no explote por los aires. Es que el programa no explota. Si vos lográs correr los dos riesgos, de nuevo, el riesgo de que no te desembolsen
y el riesgo de que no se refinancie la deuda de pesos, para lo cual necesitas que no haya ningún creativo que te diga que va a arrancar el gobierno reestructurándola. Yo qué sé, digo, la verdad que tenés chances más o menos de mantener cierta, no digo estabilidad, porque esto es con inflación más alta, y esto es con un crecimiento mediocre de la economía. En algún momento requerés un plan de estabilización, la verdad que un plan de estabilización sin reservas en el Banco Central no lo vas a tener, o sea, estás jugando con fuego. Estás en esta inflación, alta inflación y bajo crecimiento. Pero Marina, yo pienso que el Fondo Monetario Internacional como institución pasó, digamos, en punto de vista psicológico, ¿no? De ser un padre severo que vio que su hijo no le dio resultados ser severo. Entonces se corrió para el lado de la indulgencia. O sea, pero Jorge, no me interrumpa, por favor. En este momento, el Fondo Monetario está siendo indulgente y está acompañando un proceso de cambio. Es decir, esto que tenía que haberse hecho en el año 2001 y no dejar soltar la mano a la Argentina, que para mí fue un acto de irresponsabilidad, no solamente de los políticos argentinos, sino un acto de irresponsabilidad por parte del fondo, un fracaso en sí mismo, por ser demasiado severo cuando era necesario aplicar grandes dosis de indulgencia. Vuelvo a repetir, con un buen padre, ¿no? ¿Pero cuándo? ¿Cuándo estás hablando de eso? No, yo digo que ahora, claro, ahora para mí el paradigma del fondo ha cambiado y es alguien que te va a acompañar en el proceso. Yo le veo 0% a que digan, este acuerdo lo vamos a descartar. Para mí es 0%. Te van a acompañar y te van a acompañar en el proceso y te van a todo el tiempo que sea necesario hasta que te encarriles. Eso es mi visión. Yo pienso que ¿cuándo decís que el fondo fue muy severo con la Argentina? ¿En los 90? En el 2001, cuando por $4.000 millones nos soltaron la mano. En el 2001 fue un delirio, ahí te soltaron la mano, la verdad que ahí bueno, entonces, eso es lo que yo quería decirle a Jorge, que pensaba lo mismo que él, que le soltaron la mano, como dice Jorge, y se dieron cuenta que fueron demasiado duros, porque no había que serlo. O sea, y entonces, como dice Jorge, concuerdo con él, se dieron cuenta del error, porque todo lo que conllevó por $4.000 millones, fíjate lo que tuviste en los 15 años que siguieron. Es una reacción de culpa, o sea, en psicología que vos haces una acción para limpiar tu culpa anterior. Por eso le dio los 45.000 millones a Macri, o sea, están limpiando culpas del pasado, porque como toda institución, tiene culpas pasadas y sí tiene que limpiar. Y en los procesos de superación histórica tarda mucho tiempo. Los cambios institucionales son mucho más lentos que los cambios individuales, pero el Fondo Internacional está mostrando tener algo, esto que dice Marina, para mí es un logro en cuanto a que puedan hacer algo posible. Y bueno, no sé, yo lo veo positivo, yo la verdad que veo un fondo muy comprensivo y más cerca de lo que uno esperaría. Es más, lo dijo el otro día Stiglitz. ¿Qué dijo Stiglitz, que es el mentor de Guzmán? Si no existiera el fondo, habría que crearlo. Esto es un apoyo del mentor de Guzmán hacia lo que está haciendo el fondo, ¿no es cierto? Coincido que el fondo que tenés hoy, yo siempre decía, Georgieva al lado de Dan Kruger es Lassi. Claro, exactamente. Sí, claramente sí, es un fondo distinto. En los 90, en 2001, cuando le sueltan la mano a la Argentina, el fondo no tenía un sope, ¿no se acuerdan cuando el mensaje era que eran los plomeros y carpinteros americanos que no tenían por qué salvar a los argentinos? Durísimo. Pero no tenía un sope, o sea, no había nadie que capitalizara el fondo se lo había gastado todo en salvar a los países asiáticos, Rusia, Brasil, Ecuador, Turquía y todos los que habían venido antes que nosotros, y cuando llegamos nosotros no había. Y la verdad que te soltaron la mano, o sea, vos mirás Grecia se fue el 50% de los depósitos de los bancos, los tipos hicieron el ajuste, 26% de caída del producto, pero los tipos no se cayeron en euro. Una línea de redescuentos automática que salía del Bundesbank e iba a los bancos griegos. Y los bancos griegos llevaban los depósitos a los bancos alemanes. Y la tuviste 50%, o sea, y estuviste al borde de cerrar los bancos. En Argentina, cuando se fue el 20% de los depósitos, $20.000 millones, no tenías más dólares para seguir devolviendo. Se te aceleró la corrida. O sea, el fondo fue el que detonó que se te acelerara la corrida. Pero aparte, hay otra pregunta, Marina, yo te lo hago como economista. Cavallo,
cuando él hace la convertibilidad, no falla cuando él no tiene como prestamista de última instancia al fondo. Porque, a ver, yo digo que el dólar vale $1. Yo tengo que tener un prestamista de última instancia para que yo diga que el dólar vale $1. Bueno, pero vos querés tenerlo, pero digo, por ahí el fondo no quiere que sea el prestamista de última instancia tuyo. O sea, vos haces política. Pero entonces no hago la convertibilidad. La convertibilidad fue el esquema que vos tuviste para poder salir de una segunda hiperinflación. O sea, Argentina, en parte, porque Cavallo contribuyó también, digamos, le terminó de dar, digamos, el empujoncito a un gobierno de Alfonsín que estaba destruido. O sea, lo que digo es, digo, la hiper, o sea, vos tenés todas las condiciones, o sea, ¿viste? Vos durante mucho tiempo emitís los pesos que emitís, los retirás, en ese momento de la cuenta remunerada en vez de la LELIQ, te generás una bola de nieve de la deuda de pesos, de la deuda de dólares, todo más o menos funciona hasta que un día no funciona. Cuando no funciona, el día que viene alguien y te dice, ¿sabes qué? A mí no me mires. En ese momento, digamos, se cortó un desembolso del Banco Mundial, y voló todo por los aires. Pero de nuevo, el gobierno de Alfonsín estaba dañado, digamos, Menem había ganado la elección antes de tiempo, en parte porque Alfonsín había adelantado la elección, porque pensaba ganarle Angelos a Menem, que en ese momento no era el estadista, sino que era el cuco con patillas que venía a hacer la revolución productiva y el salariazo. Lo que digo, la falta de cooperación en la política argentina es infernal. Cavallo, cuando arma la convertibilidad después de que vino Arman González y resolvió el problema de la cuenta remunerada y hizo un paquetito con los depósitos y le puso un plan Bonex, y la convertibilidad, si querés, tuvo un problema de origen, que es que la inflación inercial siguió de largo. Primeros 2 años de la convertibilidad, la inflación fue del 60% acumulada, en parte porque tenías demandas salariales, después del despelote de los precios. Por eso lo que digo es, cuidado con la lógica de que la dolarización te resuelve los problemas después de una hiperinflación. Ahora, la convertibilidad fue un programa que te estabilizó. Después del año 95, digamos, con el tequila, acá en vez de tratar de buscar un mecanismo de salida, aceleraste y terminaste acelerando la devaluación de todos los contratos. Y después te mandaste algunos mocos. La reforma previsional que te mandaste con la CFJP, te desfinanció el Estado. O sea, podías haber hecho algunas cosas distintas, el agujero fiscal, lo tuviste, el financiamiento del agujero fiscal, pero tenías un deterioro de origen. Nosotros habíamos armado en el año, creo que 96, con José Luis Machinea y con Miguel Bain, un informe, no me acuerdo cómo se llamaba el dólar, pero era sobre necesidades de financiamiento, era un escenario de sustentabilidad de la deuda. Y vos cuando mirabas la sustentabilidad de la deuda en el 96, no había forma de, o sea, vos habías arrancado en el origen de la convertibilidad. Cavallo había emitido los bonos proveedores, los bonos previsionales, y el plan Brady te había empaquetado toda la deuda que estaba en manos de los bancos, originada durante el proceso militar, en lo que era el FRB, el disco y demás. Cuando vos hacías la sustentabilidad de esa deuda, no importara la magnitud del déficit, o sea, con cero déficit fiscal, o sea, suponiendo que tenías equilibrio fiscal, la tasa de interés y la tasa de amortización se te disparaba, fundamentalmente porque estabas refinanciando tasas de mercado, que en ese momento eran del 10%, deuda emitida compulsivamente, que tenía tasas de interés del 3% a plazos muy largos. Con lo cual, la sustentabilidad no estaba, requerías un nivel de consistencia fiscal que nunca pudiste tener. Y después la convertibilidad estaba muerta, la sociedad quería mantener la convertibilidad, quería seguir ganando en dólares, y la verdad es que el cambio del ciclo de commodity llegó tarde. Si la soja hubiera subido de precio 3 años antes, Inés Pertinés sería la presidenta vitalicia de la Argentina. Yo qué sé, tuvimos un poco mala suerte. Pero que Cavallo hizo lo que pudo en ese momento, y después hubo una enorme cantidad de errores, digamos, en parte por presiones, en parte por, yo qué sé, por egos, en parte por lo que quieras. Por eso ni la convertibilidad ni la dolarización son esquemas óptimos como mecanismo. O sea, al mismo tiempo, no hay un programa de desinflación que no tenga algún esquema de atraso del tipo de cambio. Pero, Marina, yo no digo una herramienta sustitutiva, o sea, no digo que el dólar reemplaza el peso, pero vos viste la cantidad de millones de dólares que hay de argentinos al exterior. Vos viste en Argentina el ahorro, no sé, andá a vigilar las macetas, si querés, andá a hacer una inspección de macetas, debe haber un montón de dólares por todas partes. Si vos lo dejás circular libremente, ¿qué pasaría con ese ahorro? Yo tengo un problema, de nuevo, ¿qué haces? ¿Lo intermedias a través de los bancos?
No sé, pero digo... No, pero digo, si intermedias a través de los bancos tenés un problema, digo, ¿qué le vas a prestar? ¿Dólares a un tipo que valoriza en pesos? No, O no, sea, la pero economía... No, me porque, refiero a la digo, capacidad de que pueda circular libremente al valor libre para comprar no, Varela, cosas. si vos tenés dólares y querés consumir en Argentina, podés consumir. Digo, si querés comprarte Bueno, una propiedad, la podés comprar. Si sí, querés bueno, pero consumir, no te puedo lo ir al podés supermercado y comprar con dólares. no, pero puedes canjearlos y comprar, digamos, con pesos. O sea, digo, no hay un... Pero la gente no sabe hacer eso, la gente va al blue para eso. Yo lo que digo es que sea una herramienta, una Una moneda economía bimonetaria con una brecha bien no monetaria. existe. Una No economía se, bimonetaria con brecha, olvídate. no se Digo, la puede. dolarización ocurre, digamos, en Venezuela después de una hipar, digamos, donde la sociedad, digamos, y el propio gobierno de alguna forma alienta, digamos, que los ciudadanos transeen en dólares. Pero después de que te quedaste sin moneda. A mí me contaron que en Venezuela los chiquitos de 8 o 9 años van con $1 y compran en el supermercado. Sí, por eso, o sea, la están habilitando adrede y te bajó la inflación. Es la historia de que el último mes la inflación en Venezuela fue la mitad que en Argentina. Pero eso que pasó en Venezuela no fue para mejorar a la sociedad, sino producto de los miles de millones de dólares que tenía la clase gobernante, que no tenía cómo blanquearlo. Entonces, por eso permitió la libre circulación. Eso me lo dijeron los venezolanos que están viviendo en Bueno, Argentina. pero también es cierto, digamos, que cuando vos te quedaste sin moneda, la moneda, digamos, empieza a ser la que la sociedad acepta. O sea, en mitad de una hipar, en Zimbabue te pasó lo mismo. O sea, Argentina hoy no está al borde de una hipar. O sea, hoy no tenés todos los contratos indexados, hoy, o sea, todavía tenés margen para evitarla. Bueno, la pregunta es si queremos evitarla como sociedad o no. En el medio, digamos, la pregunta es la de Fausto. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con, o sea, la economía bimonetaria es más discutible? A mí, intermediar los dólares y prestarle dólares a tipos que no valorizan en dólares, yo te diría que yo evitaría hacerlo porque, digo, vos lo hacés y después es el problema. Pero la verdad es que, digo, si vos podés hacer circular los dólares, bueno, digo, es una forma rápida de amortizar la economía. O sea, yo creo que todos los esquemas de política económica, ¿viste?, tienen pros y, no digamos, y contras. Lo que me parece peligrosísimo es plantear esquemas como que sean la panacea, cuando en realidad lo que esconden detrás es, digo, finalmente Alberto Fernández llegó avisando que iba a defaultear la deuda de dólares y avisándole al fondo que no desembolse porque, bueno, yo qué sé, digo, después discutimos si había que reestructurarlo o no antes, digo, ex post hubiera sido mejor reestructurarla antes, ex ante a lo mejor hubiera sido evitable reestructurarla, o una reestructuración mucho más amigable a la uruguaya que la que podías haber hecho. Vos tenías un problema de solvencia, tenías un problema de liquidez, transformaste un problema de liquidez en un problema de solvencia. Pero bueno, ¿Qué porcentaje le ves a la hiperinflación en Argentina de ocurrencia? Yo qué sé, a ver, somos capaces de cualquier cosa los argentinos, o sea, ¿por qué no? Digo, la verdad es que digo, hoy no tiene gollete ir una hiper, o sea, probablemente vos ves un nivel de inflación más alta, en el marco del acuerdo con el fondo, si vos estás convencido de que los desembolsos van a seguir estando y vos no ves un riesgo de reperfilamiento de la deuda de peso, la verdad es que el riesgo de hiperinflación es bajo. Es bajo. Yo lo que creo es que, bueno, el riesgo que vos tenés de desmoralización de la economía está asociado, digamos, a la falta de horizonte que tiene la política económica, dependiendo de cómo el gobierno que venga avise qué es lo que va a hacer y qué señal le termine dando un mercado del cual dependés para refinanciar los vencimientos de una deuda en pesos, que no son una bola de nieve, pero que son crecientes. Decime, Marina, vos tenés hijas que son universitarias, ¿no? ¿Hijos? Tengo una que se recibió de economista y acaba de terminar San Andrés, estudia en la UBA, y tengo otra que entró a la Facultad de Medicina de la UBA y se encontró con Kafka dentro de la UBA. Y así como Marina del Poyeto, un mensaje para los jóvenes, ¿no? Triunfa en Argentina estudiando. Tus hijas también van a seguir acá en Argentina estudiando. Digo, porque es positivo tu ejemplo. No, el barrio de la más grande probablemente se vaya a estudiar afuera ahora, se tiene la posibilidad. A estudiar, pero después para vivir acá. Y en principio sí, calculo que va a vivir acá. Y la otra todavía tiene una larga carrera por delante si logra controlar al Kafka de la facultad. Hay 17.000 inscriptos en histología en la Facultad de Medicina. Increíble. Y 10.000 inscriptos en anatomía. Kafka podría escribir un libro entero. Digamos. No, es un desastre, digo, funciona realmente muy mal. A mí lo que me pone contento de todo esto y que le agradezco a Gastón es que nos haya dado
la ilusión o el concepto de que el nómade digital es una solución para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, que puedan estudiar acá y puedan vivir acá, como dice Gastón, haciendo provecho y teniendo la inteligencia como para vivir en Argentina y desde adentro una persona pueda mejorar su país y no que tenga que irse, que nos da mucha tristeza a todos los de mi generación, ¿no? Que no hay nada peor que se te vaya un hijo porque no hay futuro, ¿viste? O sea, es horrible eso, Marina. Por más que uno ame a los hijos, es horrible. ¿Te puedo aportar algo, Jorge? Sí, querido, todo lo que quieras. Justo por lo que estás hablando. Mis 3 hijos se fueron afuera y con trabajo, el primero se fue con trabajo directamente y se fue. El segundo aprovechó el tiempo que le daba la pandemia y la excusa para no irse y poder vivir acá trabajando y facturando desde Barcelona. El tercero ya se fue sin trabajo prácticamente. Uno de ellos quiso volver justamente por el tema de aprovechar el nómade digital, y cuando vio acá los problemas de conexión y todo, al final se arrepintió y se volvió a ir y trató de moverse, pero desde Barcelona a irse a Portugal. O sea, está difícil hasta para los que tienen trabajo la decisión de volver, porque por plata les sirve, pero encuentran algunos inconvenientes para venir acá. Bueno, lo que decís de la conexión, Claudio, lo que está en el peor en el ranking es la conectividad a internet. Y hoy tenés, en barrios enteros de Buenos Aires, hay zonas que andan muy mal. Y es un problema muy importante para el que está trabajando acá para afuera o para adentro o al revés. Es una limitación clave, ¿no? La inversión en infraestructura. Y bueno, volvemos al tema de tarifa y un montón de otras cosas y de previsibilidad, etcétera. Las oportunidades están, pero bueno, hay que hacer las cosas. Hay oportunidades en todo, en energía, en minería, en turismo, en nómadas digitales, pero bueno, es cuestión de un día tener una agenda y... Claro, pero ahí está el tema, donde que todos los políticos, no importa el partido, apunten, por ejemplo, así, vamos por la minería y vamos por atraer a los nómades digitales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y hacer una agenda. Y necesitas un programa macro de estabilización. Claro. O sea, querés una estabilización macro y después la verdad que no necesitas políticas. Yo creo que solamente con la estabilización macro, a este nivel de precios relativos, digo, vos deberías tener un aluvión de inversiones. Pero necesitas una estabilización, digo, con esta disparada, digamos, cuando se hace inversión en infraestructura y estabilización macro, es lo que necesitas, digo, no mucho más que eso. No mucho más que eso. Digo, la ley del conocimiento, digo, cuando Macri la hace en 2017, yo que sé, te hace un tipo de cambio que era distinto. Tenía algún justificativo. Digo, la verdad que hoy, después el gobierno la dio de baja, Cristina la dio de baja porque pensaba que me beneficiaba a Galperín, después la volvieron a reescribir, le cambiaron los artículos, la hicieron distinta. Pero la verdad es que todas las empresas, digamos, que laburan en la industria del conocimiento, digamos, hoy tienen un costo laboral en Argentina que es ridículamente bajo dada la calidad del trabajo. O sea, hoy el problema que tenés es más un problema de oferta laboral pero de nuevo necesitas horizonte. El horizonte no está. Es muy difícil explicar a un extranjero en la Argentina, digo, no entienden nada. Es imposible explicarle, se vuelven locos. No, y lo más triste es cuando vos le hablas que ellos se quejan de la inflación, ¿no? Eso. Sí, cuando ustedes no saben lo que es la claro, inflación. sí. Claro, ustedes no saben lo que es la inflación. Lo que ustedes tuvieron en un año, nosotros lo hemos tenido en un mes o en 2 meses. O sea, viste, y te dicen, no puede ser, si esto está por las nubes. No, esto no está por las nubes. Yo te llevo a Argentina y vas a ver lo que es estar por las nubes. Pero lo que digo es, hay una culpa compartida, compartida. El tema del empate hegemónico en Argentina, digamos, el péndulo para un lado y para el otro, digamos, es realmente muy, muy disruptivo. Yo no sé cómo, digamos, yo creo que no hay ninguna chance de manejar la Argentina sin un gobierno de centro, digamos, que tenga algunas, y sin alguien que, digamos, más, digamos, no digamos, como el primer presidente español, ¿no? Adolfo Suárez, sin búsqueda de la reelección, digo, asumiendo los costos políticos que tiene que pagar.
y algún grado de acuerdos, pero en Argentina digo, lo que no hay son acuerdos sobre nada. Al punto, Marina, y para terminar, ¿cómo ves el tema de las tarifas? ¿Van a terminar haciendo los ajustes de tarifas que tenían pensado? Yo creo que sí, lo que pasa es que te quedaron cortos con la inflación que tenés y el aumento de los costos, con lo cual, digo, las tarifas, los subsidios van a subir, no van a bajar. Los subsidios van a subir. Más gasto. Bueno, Gastón, querido, Marina... Pero les recomiendo esto, si quieren ver tu libro. Un poco de catarsis respecto al despelote de los últimos, el deterioro. O sea, la verdad que la posibilidad que tuvo la Argentina en los 2000 fue inédita y la fuimos dilapidando. Pero bueno. Por eso, yo quería, no quiero abusar porque me parece, Marina, que batiste los récords junto con Gastón, ya van 2 horas y 10, así que bueno, el próximo asado me parece que con Gastón vamos a tener que invitar a la Marina, ¿no? Creo que ya va a tener que ser gratis. No, fuera de broma, te agradezco muchísimo, lo mismo la participación de Diego, todos los que estuvieron acá, Claudio. Les agradezco de corazón por formar comunidad, ¿no? Porque pienso que estos diálogos nos hacen mejores personas y estar con ustedes que están en los altos niveles, estamos mejorando la sociedad en la cual vivimos, siendo mejores personas. Y ustedes nos ayudan todos los días. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias Marina, gracias Gastón. Bueno, gracias. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.